Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Señoras y señores, muy buenos días. La Escuela de Negocios de la Universidad del Norte les da la más cordial bienvenida al primer seminario financiero Banca Incluyente Cerrando Brechas, un espacio de diálogo que reúne a banqueros, emprendedores, estudiantes y académicos de la región con el fin de conversar acerca de temas de interés que promueven el desarrollo social y económico de la región. Saludamos de manera especial al Superintendente Financiero de Colombia, el señor Jorge Castaño Gutiérrez. Asimismo, al señor Mauricio Rodríguez, el señor Lorenzo Garavito Zuluaga, la señora Mercedes Vidar y la señora Zulma Muñoz Beleño, a quienes agradecemos por haber aceptado esta invitación. A continuación, daremos inicio a nuestro primer seminario financiero con las palabras de bienvenida de la decana de la Escuela de Negocios, María Clemencia Sierra. María Clemencia tiene experiencia en el sector público y privado en organismos multilaterales. Fue asociada senior del grupo de banca de inversión para América Latina, Merrill Lynch y Salomon Brothers, ahora Citi en Nueva York. Trabajó en el Banco Mundial en Washington, donde fue consultora en el Departamento de Infraestructura, Economía y Finanzas, y estuvo en la tesorería del International Finance Corporation, la corporación del Banco Mundial, emitiendo bonos para la financiación de operaciones de la corporación del Banco Mundial para los gobiernos miembros del mismo. En 2013, María Clemencia regresó a Colombia como vicepresidenta financiera de la Financiera de Desarrollo Nacional. Lideró el equipo asesor responsable de la estructuración financiera de la empresa Metro de Bogotá y la negociación de los créditos con la banca multilateral. Fue miembro de la Junta Directiva y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Serfinanzas. Quiero agradecer a todos los que están acá participando en este seminario. Súper gracias por acompañarnos, Zulma, Lorenzo, y bueno, Mercedes se unirá más tardecito. Los estudiantes, esta es una oportunidad para que ustedes aprendan de inclusión financiera. Inclusión financiera es un factor clave para cerrar las brechas, reduce la pobreza, genera crecimiento económico y en adición movilidad social. La inclusión financiera le permite a las personas mejorar su calidad de vida y a las empresas acceder a productos financieros innovadores para realizar inversiones que les permiten crecer no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este seminario les presentará los distintos mecanismos que los actores del sistema financiero, reguladores, bancos tradicionales, neobancos y emprendedores están implementando para aportar a esa inclusión financiera. Tenemos a Serfinanza, que es un banco tradicional líder en la región
que está con una estrategia de digitalización agresiva y nos va a contar un poquito de la estrategia que ellos están implementando. En adición, nos está acompañando Iris, que es un banco 100% digital que nació para servir a las empresas medianas y pequeñas y agilizar los procesos de utilizar productos financieros innovadores. Y Mercedes con Kipu nos va a mostrar también cómo a través de emprendimientos con plataformas marketplace las comunidades comienzan a mejorar su calidad crediticia y les va a permitir acceder al sistema financiero. Hoy también vamos a aprender del rol de la digitalización en la inclusión financiera y en el cierre de las brechas económicas y sociales. Banca de Oportunidades tiene unas estadísticas y me gustaría compartirlas con ustedes. En la región Caribe, el 75% de las mujeres tienen por lo menos un producto financiero. El 77% de los hombres tienen un producto financiero. Pero cuando ya vemos los jóvenes entre 18 y 25 años, solo estamos logrando una inclusión financiera del 53%. Espacios como estos les darán el conocimiento a ustedes del sistema financiero, de la digitalización y de cómo comenzar a ustedes también participar en el sector. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, decana, por su intervención. Le damos ahora la palabra al superintendente financiero, el doctor Jorge Castaño Gutiérrez, quien abordará el tema la inclusión financiera como mecanismo para cerrar brechas y generar bienestar social y económico. El superintendente Castaño ha dedicado su carrera laboral a la regulación y supervisión del sector financiero desde diferentes posiciones en sus más de 15 años de trayectoria en la superintendencia. Además, apoya organizaciones internacionales como la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, en donde se desempeña como vicepresidente de su junta directiva desde el 2018. Recientemente admitido como miembro del Comité de Mercados Financieros de la OECD. El superintendente también fue director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, y desarrolla una carrera como docente en diferentes universidades. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la misma, y máster en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido, superintendente. Bueno, mientras me ayudan por favor aquí a activar este micrófono. Muy buenos días para todos. Es un gusto para la Superintendencia Financiera poder compartir con ustedes en este conversatorio. La inclusión financiera creo que es un tema donde la universidad hace mucho énfasis en sus programas, hace mucho énfasis en la relevancia que tiene para una sociedad y para un país como el nuestro. Así que de nuevo a la universidad, muchas gracias por la invitación. Decana, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir con todos los estudiantes que nos siguen a través de nuestras transmisiones en redes sociales y los que están aquí presentes. El tema de la inclusión financiera para una superintendencia es un tema absolutamente relevante. La superintendencia es la autoridad del sistema financiero y dentro de muchos de sus propósitos está velar por la estabilidad del sistema financiero y algunas veces confundimos estabilidad con salvaguardar los intereses de los dueños de las entidades. Y aquí es donde caemos en el primer error. El sistema somos todos nosotros, los que llevamos nuestros ahorros, los que tenemos la posibilidad de poder pedir un préstamo, los que tenemos la posibilidad de tener productos más sofisticados como coberturas, como seguros de vida, en fin. El sistema financiero, y es la perspectiva que tiene una superintendencia, es el conjunto de personas que deben interactuar para que precisamente se pueda lograr un propósito mayor, que es el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía. Todos los recursos en los sistemas son escasos y necesitamos profesionales que sean capaces de poder
distribuir de la mejor forma entre quienes tienen esos excedentes y entre quienes los necesitan. Generalmente, los que demandan esos recursos son emprendedores, trabajadores, son empresas que tienen un proyecto, que tienen una idea y que quieren sacar adelante. Por eso para nosotros, hablar de inclusión financiera no es conseguir más clientes para las entidades financieras. De lo que estamos hablando es de la estrategia de mejorar el desarrollo económico de nuestro país. Es lo más eficiente que el mundo ha logrado desarrollar a la hora de pensar en cómo puedo ahorrar, a la hora de pensar en cómo puedo acceder a financiación, a la hora de pensar cómo puedo generar, trasladar riesgos a quienes son capaces de poderlos asumir. Y todo eso tiene una relevancia absolutamente importante en términos del crecimiento y el desarrollo de un país. Un país sin ahorro no es un país que tenga un futuro cercano a la prosperidad. Un país que no sea capaz de pensar en cómo apoyamos a todos en todos los lugares, pues difícilmente vamos a lograr poder avanzar. Eso es lo que es inclusión financiera. Poder tener productos, servicios, entidades capaces de satisfacer las necesidades de todo el mundo. Una cosa es Bogotá, por supuesto, seguramente en alguna de las calles, para los que lo conozcan o como sucede aquí, alguna parte de Barranquilla, y otra cosa es municipios rurales o rurales dispersos. En la cabeza de quién nos cabe hoy, yo tengo que pagar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos en un transporte para ir a cancelar una factura de un servicio público. Yo tengo que estar pensando en transportar efectivo porque resulta ser más eficiente, porque le creo más a un billete, le creo más a un sello, le creo más a una serie de falsas seguridades, y es un poco la idea de hablar de cómo la inclusión financiera nos debe ayudar a nosotros a ser un mejor país. Eso es cerrar brechas, eso es generar bienestar, no es más ni menos. El sistema financiero no es para los que tienen y para los que no tienen, yo estoy por construcción excluido de un sistema. No es así. Entonces, un poco para nosotros como superintendencia, hablar con los estudiantes, participar con la comunidad es fundamental para transmitir en dónde estamos. Hemos avanzado, pero no es suficiente, nunca será suficiente lo que podamos hacer en inclusión financiera, los retos que tenemos hacia adelante y las perspectivas de funcionamiento de un sistema financiero. Muy bien, entrando entonces en materia, yo creo que el primer escenario es estado y evolución. Desde la perspectiva de en qué nos encontramos hoy, hay múltiples indicadores, múltiples formas de medir inclusión financiera. Pero el mundo se puso de acuerdo en que necesitábamos unos indicadores comunes para hacernos comparables con otros países y con otras regiones. Entonces, la inclusión financiera se mide para algunos escenarios en dimensiones de acceso, en dimensiones de cobertura y en dimensiones de uso. No es suficiente que en cada lugar de este país exista una oficina o un punto de contacto del sistema financiero. No es suficiente que todos los adultos mayores de ciertas edades tengan un producto o un servicio financiero activo. No es suficiente que los tengan lo usen. Por eso se ve la inclusión financiera desde múltiples dimensiones. Y yo quiero compartir con ustedes las más comunes, las más utilizadas. Así nos ve el mundo fuera de Colombia. Y somos capaces de compararnos para saber si nuestras políticas, nuestras medidas están encaminadas adecuadamente o no. El primer indicador es el de acceso. ¿Qué tanta parte de la población colombiana tiene la posibilidad de acceder a un producto o un sistema financiero? ¿Y qué tanto, después de estar dentro de ese producto, lo utiliza, lo usa? Y aquí hay dos indicadores que son absolutamente importantes. Colombia lleva más o menos unos 20 años con una política de inclusión financiera bastante enfocada en facilitar cobertura. Y entonces empezamos a ver una gran cantidad de agentes. Ya no es solamente un banco, ya no solamente son los corresponsales bancarios, ya no son solamente los corresponsales móviles. Ahora se vuelve como común puntos de contacto entre las personas y el sistema financiero. Nos movimos al mundo de los productos digitales y ya vamos a ver también unas cifras. Entonces todo esto ayuda a poder identificar qué tanto porcentaje de los adultos tienen un producto o un servicio financiero. Este es el dato que está aquí. 89.9% de los adultos en este país tienen por lo menos un producto o un servicio financiero. Este es un indicador bueno o malo, depende de cómo lo querramos ver.
Si yo me paro acá y digo, bueno, me falta un 10%, un 11% de población que aún necesita acceder a un producto o un servicio financiero, hay una tarea grande. No podemos dejar de lado de dónde venimos y qué se ha venido haciendo y qué se ha venido trabajando. De hecho, la meta del Plan Nacional de Desarrollo para el 2022 se logró cumplir de manera anticipada. La pandemia tuvo algún efecto en eso, las políticas públicas, el desarrollo y la madurez del sistema financiero también, y hoy entonces, de cada 10 adultos que existen en nuestro país, 9 tienen un producto o un servicio financiero. ¿Y de eso qué tanto se utiliza? De cada 10 personas, 7 personas, un poco más, utilizan el sistema financiero de manera recurrente. Hay periodos de tiempo, hay fórmulas técnicas de cómo se calculan estos indicadores, pero es fundamental entender que el avance que Colombia ha tenido ha sido realmente muy importante. No es cierto que es que la gente no utiliza el sistema financiero, no es cierto que las personas no tengan acceso. ¿Que nos falta? Claro que nos falta, pero no podemos desconocer los avances que estamos teniendo. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque en un momento en donde este país necesita consolidar un proceso de reactivación económica, el sistema financiero debe jugar un papel fundamental. Porque el sistema financiero debe hacer visibles o más visibles a aquellas personas que tradicionalmente no lo son, a través de transacciones, a través de donde se utilizan los diferentes tipos de productos y servicios. En una economía donde la mitad de su fuerza de trabajo es calificada de manera informal y la otra mitad de manera formal. ¿Cómo rompemos esas brechas? Por eso la inclusión financiera resulta ser muy importante. De este número de personas adultas, pues seguramente habrán muchos informales y habrá muchos formales. El sistema financiero no puede pararse a decir es que solo le ofrezco producto a uno y a los otros no. Esa no es la tarea. Por eso estos indicadores resultan ser fundamentales. Aquí venimos en número de personas, porque es que a veces se nos pierden también las dimensiones. Uno dice, no, el 90%, pero es que no podemos olvidar que somos un país de 50 millones de personas. Somos un país que de alguna manera tiene un componente de población joven y un componente de población mayor de 18 años también importante. Y aquí están esos datos, como desde el año 2018 se vienen incrementando y se vienen incrementando el número de personas que acceden al sistema financiero. Con productos novedosos, con productos disruptivos basados en tecnología, con muchas características, pero lo importante es entender cómo esto ayuda a cerrar brechas, esto ayuda a tener bienestar económico en nuestra sociedad. Entonces, en esa consideración, la siguiente diapositiva lo que muestra es ¿a qué le atribuimos esto? Se lo atribuimos principalmente a una transformación y una revolución digital. Y digital no es porque tengamos un teléfono móvil en la mitad, o digital no es porque lo haga a través del internet. Digital es porque se rompió el proceso tradicional versus un nuevo proceso en la manera en que se evalúan los riesgos, en la manera en que se generan productos y servicios. No sé si ustedes lo han pensado, pero a nosotros, o por lo menos a mí en mi época en la universidad me enseñaron que el sistema financiero tenía un front office que se encargaba de la parte comercial, tenía un middle office que se encargaba de evaluar riesgos y tenía un back office que se encargaba de ejecutar todas las transacciones y prender y apagar el switch cuando la gente o llegaba o se iba de la oficina. Eso fue lo que nos enseñaron y es una estructura natural a la hora de funcionamiento de un sistema financiero. Tal vez si ustedes se ponen a pensar cómo se origina un producto cuando yo lo tengo, voy a suponer que es un teléfono celular. Cuando yo tengo un teléfono celular a través del cual yo abro un producto o servicio, nada de eso funciona, o mejor, funciona de una manera totalmente diferente. Cuando yo puedo abrir una cuenta de ahorros hoy, llamémoslo hay muchos nombres comerciales, no va a ser nombres individuales, pero cualquier producto que yo abra a través de un teléfono celular está en funcionamiento en un mismo momento, el front, el middle y el back tomando decisiones y avalando un producto o un servicio. Eso es un cambio estructural que tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. Esa gran revolución hace que necesariamente los productos digitales son los que están logrando esa gran avanzada en materia de inclusión financiera. Qué bueno que las personas puedan tener productos simples, sencillos. Qué bueno que podamos tener estos números que estamos aquí compartiendo con ustedes. La actividad financiera de prestar plata, sorpresa para todos, no en esta universidad, pero para la gran mayoría, es una actividad libre. Cualquiera puede prestar plata. Yo no necesito ser una entidad financiera para prestar plata, siempre y cuando los recursos que yo preste sean míos, ¿cierto?
Entonces un sistema financiero funciona en la medida en que la persona lleve, los depositantes lleven recursos al sistema financiero para que puedan ser utilizados. El sistema financiero es intensivo en capital y es intensivo en ahorros. No hay otra discusión, ¿cierto? Es que la gente no lleva la plata al sistema financiero. Pues tengo que decirles que hemos roto, después de la pandemia, récords históricos de cuánta plata hay de los colombianos en cuentas de ahorros, en cuentas corrientes y en CDTs. Cerca de 520, 530 billones de pesos se encuentran en cuentas de ahorros y en cuentas corrientes. Y estos no son las grandes compañías. Estos son todos nosotros que tenemos allí nuestros ahorros para hacer transacciones, la mesada, la plata que me llega a mí para pagar o que me llega de la pensión. Todos esos recursos suman esa cantidad de dinero. Y la economía presta o pide prestado a través del sistema financiero una suma cercana casi a los 600 billones de pesos. Entonces realmente cuando hablamos de este sistema en el número de personas con créditos, etcétera, estamos hablando de un gran porcentaje de la población, pero falta. Porque es que la competencia de las personas que piden crédito aquí, de estos 12, casi 13 millones de personas, no es la competencia entre un banco y en otro. No es la competencia entre una entidad financiera y una fintech no vigilada. La competencia es el crédito ilegal, el del gota a gota, el que cobran tasas de interés muy por encima que porque yo no tengo acceso a otra financiación. Hoy eso ya no es excusa. Hoy ya no se puede negar un crédito por un reporte negativo a una central de riesgo. Hoy ya no se puede negar un crédito por cuenta de que no tengo manera formal de acreditar una vinculación laboral. No. Estos productos están haciendo a través de transacciones, big data, analítica, etcétera, modelos de estimación de capacidad de pago de las personas. Todos ahorramos, en una menor o una mayor proporción. Todos tenemos una pequeña, mediana o una gran capacidad de pagar y de podernos endeudar. Entonces, realmente estas cifras que parecen tal vez menores cuando hablamos de 12, 13, 14 millones de personas en un producto o cuando hablamos de la gente que lleva sus ahorros, son 33 millones de personas a través de los diferentes tipos de instrumentos de captación. Pero realmente esto es material. Por eso, hablar de inclusión financiera para cerrar estas brechas resulta ser absolutamente relevante. Muy bien. Por generaciones, grupos de personas, esto es de jóvenes, esto es de viejos, muchos nos dicen, eso del sistema financiero, si ir a un banco, eso está pasado de moda, superintendente, eso ya no se hace. Yo no hago parte del sistema financiero, yo tengo otro tipo de producto y otro tipo de servicio. Puede que sea verdad. Es más, creo que tiene la razón, porque es que el sistema financiero está cambiando y debe cambiar, porque todas las industrias están enfrentando transformaciones y transformaciones fundamentales sobre sus consumidores, sobre las tecnologías que son capaces de utilizar, sobre la oferta y la promesa de valor que está en capacidad de entregar una entidad de esta naturaleza. Por lo tanto, fíjense que muchos de ustedes, por no decir todos, están en la primera franja. La población de Colombia entre 18 y 25 años son los que más nivel de aumento en la inclusión financiera se está presentando. Es natural que sea así. Es natural que nos vayamos acercando a esos productos y esos servicios. Tal vez antes decíamos un crédito, una tarjeta, una cuenta de ahorros, ¿para qué? La mesada que me la den en efectivo, yo la guardo debajo del colchón y así vivo mucho mejor. Pero el ecosistema ha ido creciendo, tenemos pagos QR, tenemos billeteras digitales, tenemos la posibilidad de pagar de múltiples formas. Y eso hace que el ecosistema de pagos vaya creciendo y que sea parte del día a día de las personas tener una billetera. Tal vez yo a mi abuelita no le puedo vender un reloj que pueda pagar, en el buen sentido de la palabra. Tal vez ella esté en el grupo en donde lo que le interesa es el sello en el papel y le interesa el plástico. Y el sistema financiero tiene que tener productos y servicios para todo el mundo. Para el que quiere ir a hacer la fila, como en efecto lo puede hacer, o para el que quiera nunca acercarse a un banco. Es más, yo no conozco la primera oficina de un neobanco en Colombia porque no existen oficinas. Un neobanco nace cautivo, nace de alguna manera funcionando en la virtualidad. ¿Colombia tiene neobancos? Claro que tiene neobancos. Tenemos varios neobancos y vienen más. Entonces realmente cuando vemos esta distribución de la población, el incremento de ingreso al sistema financiero más relevante está en población de 18 a 25 años.
Es muy fácil, tal vez en 140 caracteres o 280, según se trate, decir no a este tipo de productos, no a este tipo de productos. Está bien. Los datos son realidad, estos son hechos, esto no es percepción, esto no es yo creo que de pronto no, son lo que evidenciamos nosotros en funcionamiento del sistema financiero. Población de 26 a 40 años, generalmente usted entra a trabajar, usted inicia con una capacidad de ingreso, de pronto usted inicia un emprendimiento y va a necesitar esos productos, no hay una tasa de crecimiento tan grande en este segmento de población. Aquí hay algo bien interesante, una población de 40 y 65 años que no estaba incluida y que ahora empieza a tener, nosotros lo llamamos un proceso de autoexclusión. De pronto en una casa el señor trabaja, la señora no trabaja, ¿para qué tenemos dos cuentas de ahorro? Mejor tengamos una. Y aquí empiezan a cambiar este tipo de tendencias, y ya les voy a explicar por qué. Y luego los mayores de 65 años en digamos, los dos extremos donde la población empieza a incorporarse de manera más activa al funcionamiento del sistema financiero. Esa digitalización, pues claro, debe funcionar y debe dinamizar los sistemas financieros. En Colombia no existe la posibilidad de que una persona pueda captar ahorro del público sin tener autorización de la superintendencia y hace parte del sistema financiero. Es más, hoy casi que las entidades ni siquiera les gusta ponerse en las nuevas autorizaciones que ha hecho la superintendencia la palabra o banco o la palabra, eso ya no se está utilizando, pero no significa que no esté detrás toda la institucionalidad y toda la regulación prudencial que asegura que cada vez que ustedes vayan a su cajero electrónico o cada vez que vayan a hacer una transferencia por su teléfono móvil, el banco no le diga, ay, qué pena, o la entidad no le diga, perdón, ay, qué pena, yo no puedo devolverle ese dinero porque la plata que usted tenía se la presté a Pepito y Pepito no me la ha pagado. Eso no puede pasar. Entonces, realmente los principios y el fundamento de este sistema financiero sigue siendo exactamente el mismo. Con este sistema financiero o solo neobancos, siempre vamos a tener que hablar de inclusión financiera. Siempre hablamos de medio para cerrar brechas y para cerrar, de alguna forma, estas grandes diferencias. Estos indicadores por grupo etario, fíjense cómo empiezan a tener comportamiento en uso. 9 de cada 10 usa activamente el producto financiero en los jóvenes. Entonces, realmente estamos viendo una tendencia de transaccionalidad. Yo necesito pagar más fácil el transporte público, las fotocopias, ya no se usan fotocopias. Se me cayó la cédula, ¿no? La compra que yo hago aquí en la tienda, el almuerzo, en fin, todos los días, ese ecosistema va creciendo y va creciendo. Eso hace que necesariamente entonces exista un mayor interés para que las personas puedan tener un producto, un servicio financiero digital. Eso que le está pasando a los jóvenes, una mayoría mucho más acelerada, lo vemos en todo el país, lo vemos en todos los canales y lo vemos con un crecimiento bastante relevante. Una operación monetaria, ¿qué es? Una operación monetaria es cuando yo dispongo a través de cualquier canal de mi dinero, o lo saco, o lo traslado, o ordeno que se lo entreguen a alguien. Pero tienen de común que siempre, hay disposición de su dinero. Una operación no monetaria sería, por ejemplo, consultar el saldo a ver si mis papás me consignaron la mesada. Eso es una operación digital, pero no es monetaria. Aquí estamos hablando de operaciones específicamente donde yo dispongo del dinero. ¿Sí? Le llevo la plata a la mesada, tengo que devolverle la plata que me prestaron para la fiesta del viernes a Pepito, hago la transferencia. Esa disposición de dinero es lo que específicamente estamos contando acá. 4.895 millones de operaciones, una tasa de crecimiento del 30% en el año 2021. 72% en banca móvil, 1.000 millones de operaciones en banca móvil. Eso es un sistema. Esto no es la gente ni los grandes empresarios donde somos todos los colombianos teniendo la posibilidad de mover adecuadamente nuestros recursos. Internet, 7% de crecimiento, 700 millones de operaciones. Montos en canales digitales, fíjense ustedes estas cifras, 4.000 billones de pesos, 4.000. Realmente lo que pasa en un año a través del sistema financiero es lo que facilita, lo que hace más eficiente la comercialización de productos, de bienes y de servicios. 300 billones de pesos en banca móvil. Banca móvil uno mueve recursos pequeños, son transacciones relativamente fáciles y sencillas, pero ya en un año alcanzan a sumar cerca de 300 millones de pesos. Bueno, la decana ya nos anticipó estas cifras, pero yo creo que es muy importante seguir enviando el mensaje de
Este departamento se está moviendo como se mueve en la misma tendencia a nivel nacional. Y ustedes son un departamento privilegiado, porque no todos los departamentos tienen estas características. Nosotros estamos por todo el país, contando estas cifras, contando estos datos, invitando a las personas a que reflexionen, los que hacen políticas públicas a nivel regional, a nivel departamental, municipal, decirles, señores, acérquense porque estamos dejando una oportunidad muy grande de cerrar brechas a través de la inclusión financiera. Y no es el cuento de que es que vale más. Yo quiero que levanten la mano a quien le cobran por utilizar uno de esos bancos digitales, por mover transacciones de un lado a otro, por tener la posibilidad de pagar facturas. Eso no es un problema. Hoy la estructura de costos es totalmente diferente. Pero realmente cuando revisamos estas cifras, a pesar de que no estamos totalmente identificados con el nivel nacional, es de los departamentos que lidera. Eso no se puede, de alguna forma, dejar de lado o subestimar. Hay que seguir avanzando porque es lo que nos ayuda de muchas otras formas a entender el funcionamiento del sistema financiero. ¿Cómo están los demás departamentos? Fíjense, aquí están el departamento de Atlántico y aquí tenemos un diferente comportamiento donde hay indicadores de acceso y de uso por diferentes departamentos. El país tiene una brecha grande. Viene todo lo que está aquí detrás de todo esto, como de alguna manera es reto, es la posibilidad de cómo pensamos en esos municipios rurales o rurales dispersos donde o no hay internet o no tengo la posibilidad de tener cobertura o teniéndola las personas culturalmente no les gusta o es que están cobrando mucho. Hay retos. Esto no es para quedarse uno diciéndole aquí que bueno, 89.9% llegamos a nuestra meta. No, es para decir, señores, hay que seguir avanzando. Ustedes van a ser los próximos líderes de este país en los desarrollos de sus trabajos, en sus emprendimientos. Todo eso hace parte de entender y valorar lo que tenemos y cómo somos capaces de mejorar. Principales brechas, ideas, todas bienvenidas, pero ese es el reto que tenemos hacia adelante. Las zonas rurales y las zonas rurales dispersas tienen unos problemas no solamente de uso, sino de acceso. Y es, hoy no existe un solo municipio del país que no tenga un punto de contacto del sistema financiero. Puede que tenga una oficina, puede que tenga un corresponsal bancario, pero ya logramos, ¿sí? Hay unos municipios que tienen una presencia menor y hay que fortalecerla, pero más allá de esto, ahí hay una gran tarea avanzada. No es suficiente, insisto, ¿cómo queremos que no tengamos que hablar de presencia de una entidad en un municipio? Si el teléfono celular nos da el don de la ubicuidad, pues ¿por qué no puedo tener eso mismo para el teléfono, para los pagos? ¿Por qué no puedo tener eso mismo para manejar mis seguros? ¿Por qué no puedo tener eso mismo para mi transaccionalidad en el día a día? Eso debería ser la forma en que nosotros avancemos. Aquí estamos nosotros en puntos de contactos físicos y aquí está cómo se está comportando en las diferentes zonas del país. Rural disperso, solo el 41%, rural solo el 50% y en ciudades y aglomeraciones el 71.5%. Aquí están los corresponsales móviles, cómo están participando. ¿Qué queremos? Queremos que el sistema financiero llegue a las personas, no que las personas vayan a buscar una oficina, no que las personas vayan y tengan que desplazarse físicamente para poder disponer de su plata, no. Lo que queremos es que el sistema financiero llegue a la mano de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es más eficiente para la economía, es más eficiente para el sistema de pagos, abarata costos de transacción, una gran cantidad de ventajas adicionales. Eso es lo que significa para un Estado hablar de inclusión financiera. Es un discurso mucho más profundo, es una política pública mucho más compleja de lo que específicamente podemos llegar a pensar. La tenencia y uso también son restricciones importantes, ¿no? Entender, yo accedo, luego de que accedo, ¿qué hago? Y luego de estar dentro del sistema, ¿qué puedo moverme? ¿Será que estoy obligado a tener una entidad solamente? Yo puedo tener 3, ¿qué me puedo mover? Hay unos retos tan grandes. Una vez logramos que más personas tengamos ese uso y ese acceso en el sistema financiero. Pero vuelve y juega. Hay una Colombia que necesita avanzar en la velocidad que viene y hay otra que necesita replantearse productos y servicios bien diferentes. Por eso es que las microfinanzas, por ejemplo, son importantes. Por eso es que las entidades de nicho son importantes. Por eso hablar de digitalización en el sistema financiero es importante. Ya no es llevar una oficina con toda la parafernalia que esto tiene. Es la posibilidad de diseñar un producto, un servicio para tal vez unas necesidades que son tal vez de una población
que se mueve de un lado para otro. Hay zonas del país que tienen más afectación de población migrante que otras. Hay personas que ni siquiera tienen un documento de identificación. ¿Cómo abrimos productos y servicios financieros para esas personas? Allí es donde está el gran reto para poder cerrar todas estas brechas en tanto de tenencia y de uso del sistema financiero. Rango y género, ya lo hablamos. De alguna manera, Colombia es un país que desde el punto de vista del acceso, hay diferencias entre mujeres y hombres. Hay que trabajar también en esto. Esto no puede ser que a las personas les guste endeudarse más que a otras. Ese cuento que le dicen a uno, no, lo que pasa es que a las mujeres no les gusta endeudarse, por eso no van a ir a pedir. No, esa no es la razón de lo que está sucediendo. Aquí tenemos la necesidad de ir cerrando estas brechas en acceso, sobre todo en créditos. ¿Cuál es la explicación? Que en los créditos las mujeres tienen una cierta condición, unas características económicas similares a las de un hombre. El hombre puede acceder a un cupo más alto de financiación que el de la mujer. ¿Cuál es la justificación de esto? Si la capacidad es la misma. ¿Sesgos? ¿Información? ¿Cuál? Eso es un reto importantísimo de seguir pensando nosotros. Y eso es inclusión financiera. Eso es pensar que la mujer de pronto tiene unos emprendimientos diferentes y actúa en otro tipo de productos. Eso es pensar que de pronto le toca excluirse del ciclo económico por tener un deber de cuidado con hijos, con parientes mayores. ¿Cuál es el producto, cuál es el servicio financiero que somos capaces de crear desde la política pública y por supuesto el sector privado hacer lo que corresponde para que esta brecha cierre? Ojalá todas las mujeres y todos los hombres tuvieran en sus manos una, a suponer que esto es una tablet, pero esta no es la realidad de nuestro país. Entonces, inclusión financiera pasa necesariamente, no por decir que es que yo voy a engordar las utilidades de... No, eso no pasa por ahí. Pasa por generar bienestar. La señora de la esquina que vende por catálogo, ¿qué necesidad tiene ella de estar recaudando efectivo para después desplazarse a la oficina en el centro a poder consignar para que le despachen los productos que está vendiendo? ¿Qué tal si de pronto tenemos una fórmula de recaudo a través de un teléfono celular? No estamos hablando de nada sofisticado. No estamos hablando de grandes ventas, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando del día a día. Estamos hablando de la señora que se dedica de alguna manera a poder cuidar personas. Y si le pagan a través de un teléfono en lugar de andar con efectivo, y tantas ideas de nuestra realidad que necesitan ser trabajadas en inclusión financiera. Los jóvenes, de alguna forma, pues tienen el mayor, digamos, restricción de acceso, como lo estamos viendo nosotros acá. La inclusión financiera no es crédito. A veces también tenemos la idea de que es que a mí me excluye el sistema financiero porque a mí no me prestan. No. La inclusión financiera por lejos pasa por un producto de crédito, pasa por una cuenta de ahorros. La señora que trabaja y es cabeza de hogar, por alguna razón, alguien ha pensado en un seguro que sea capaz de cubrir una licencia de maternidad que ella no tiene cobertura. Un producto en donde seamos capaces de poder garantizar que así llueva o no llueva, su cosecha va a estar protegida en términos de precio, en términos de quién se la compra o quién no se la compra, y así podemos tener una gran cantidad de ejemplos. Realmente la inclusión financiera tiene que moverse mucho más allá de lo que tradicionalmente ha sido de manejar un depósito o tener un crédito. Hay gran cantidad de productos y servicios que necesitan moverse. El tema de los microseguros, los seguros masivos, fíjense cómo es esto. Porcentaje total de primas emitidas, un 2% del Producto Interno Bruto en proporción del Producto Interno Bruto, es lo que dice esta cifra, son las cifras emitidas en seguros. Un país que cruzamos los dedos todo el tiempo cuando empieza a llover, cuando nos dicen que la niña o que dice con el niño, las personas que están en sus parcelas, los que cultivan, los que tienen sus animalitos, todos ellos necesitan una protección. Ustedes, sus computadores, la micromovilidad. Hoy es normal ver a las personas en una patineta eléctrica, en una bicicleta, y ojalá tuviéramos mucho más cultura de esto. ¿Quién asegura una bicicleta? ¿Quién asegura una patineta? ¿Quién asegura un celular? ¿Y quién asegura un computador? Muy pocos. ¿Qué tanta cultura de educación financiera tenemos para ver el seguro como una protección y no como un gasto? Muy pocos nos enseñan de eso. Y ni qué decir de aprender a hacer un presupuesto, y qué decir de aprender a ahorrar. Eso es inclusión financiera y eso es educación financiera. No es publicidad, es realidad. Si yo no sé gestionar mis ingresos y creo
Yo tarjeta de crédito, entre más cupo tenga, es más alto mi ingreso. No puede ser. Una tarjeta de crédito es un gasto, es una deuda. Pasivo, punto. Todo esto pasa necesariamente no es porque hablemos de inclusión financiera en ese sentido. Herramientas no presenciales. No sé si alguno de ustedes ha tramitado un seguro, por ejemplo, de vehículo. Debería ser un seguro commodity, debería ser un seguro fácil, sencillo. Vaya y revisen la cantidad de información que tiene que hacerse. Peritajes, revisiones. La foto le tiene mucho sentido hoy en día con tanta tecnología. Entonces, inclusión financiera no es pensemos cómo, que no cobren la cuota de manejo de la tarjeta. Bienvenido eso, está bienvenido. Pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos movernos a un mundo en donde la compañía de seguros y la persona que toma el seguro pues esté tranquila de saber que su bicicleta es su bicicleta, que él la compró y que esa bicicleta vale 2 millones de pesos. Y si mañana me la roban, yo no voy a tener que esperarme 30 días para que la compañía de seguros me pague. Hay compañías de seguros que ya hoy están teniendo, por ejemplo, seguro de vehículos por kilómetros. Usted no lo usa, tranquilo, no está asegurado. Lo va a sacar, úselo y va a estar protegido. Las bicicletas, las mascotas, todos cada vez más usamos o tenemos animales en las casas. ¿Cuánto vale un veterinario? Un montón de plata. Y hay unas compañías que ya están desarrollando protección médica o de asistencia para los animales. Entonces, realmente, la inclusión financiera necesita, por no tener herramientas que exijan presencialidad, transformación digital, necesita que tengamos la tranquilidad de que ante la materialización de un siniestro, alguien nos va a asumir ese riesgo. Eso es inclusión financiera. Saber que los riesgos a los cuales yo estoy expuesto los he podido trasladar adecuadamente a quien tiene esa capacidad. Eso no es un tema solamente el que tiene una casa o un carro. Es un tema de todos nosotros. Un seguro de vida, ¿por qué no un seguro para la vejez? ¿Por qué no pensar tantas posibilidades que existen en esa materia? Otro gran problema de por qué la inclusión financiera es importante y no nos podemos sentir satisfechos con los indicadores, la población migrante. Necesitamos que esas personas que migran hacia Colombia también tengan la posibilidad de una inclusión económica y social. Yo no me puedo quedar diciendo no, que fulano de tal, que yo creo que es de tal país. No. La inclusión financiera, muchachos, pasa realmente porque tengamos de alguna manera en cuenta la población migrante. Colombia tiene un registro de más o menos de 1,5 millones, 2 personas de venezolanos que vinieron a Colombia y solo tenemos 461,000 vinculados al sistema financiero. Digo solo porque creo que todavía hay un gran camino para. Hace 2 años eran 100,000, no eran más que ellos, los que estaban en el sistema financiero. Flexibilización de conocimiento del cliente, datos, documentos de identificación, todo eso debe ayudar a movernos en esa inclusión económica y social a través del sistema, tener la posibilidad de que cada vez este número sea más grande. 41 entidades, todas. No, es que son solamente las entidades del gobierno que las están recibiendo. No, todas las entidades han hecho un compromiso grande para recibirlos. Y el tipo de instrumento que más se utiliza es el depósito, de bajo monto, que tiene unos estándares mínimos de conocimiento del cliente y unas flexibilidades de funcionamiento. Perspectiva, rápidamente. Seguimos o necesitamos acciones concretas. Y esto no es solo las autoridades, no es solo el sector privado, es cada uno de nosotros en la forma en que interactuamos y la forma en que somos capaces de poder darle uso a los productos que están disponibles. Muchos no se conocen, algunos otros se conocen pero se desconfía, o algunos otros que simplemente no los quiero utilizar porque me gusta estar más bien en el manejo del efectivo, otro tipo de características. Hay mucho espacio para demanda potencial, necesitamos aumentar la capilaridad, muchos datos. El administrador de riesgos hoy en día, que no sepa de estadística, que no sepa de una forma de cálculos actuales, etcétera, muy difícilmente va a encontrar cabida en el mundo, porque no estamos hablando solo del sistema financiero. El sistema financiero llegó, le tocó cambiar, pero está pasando en todos lados. La medicina, los contadores, la industria financiera, ni se diga. Procesos y reducir trámites, metodologías. Antes desarrollamos un proceso y nos veíamos en 6 meses cómo hace el proceso. Hoy el sistema financiero debe semanalmente, a través de diferentes metodologías, entregar resultados en la creación del proyecto. ¿Qué tanto sabemos de metodologías ágiles, por ejemplo? ¿Qué tanto sabemos de Scrum? ¿Qué tanto somos capaces? Me imagino que todos conocemos ya la jerga, ¿no? Y entonces ya no hablamos de reuniones ni de grupos de trabajo, sino hablamos del clan, hablamos de la tribu, y hablamos.
Está perfecto. Pero necesitamos también incorporar dentro de nuestro funcionamiento en inclusión financiera la necesidad de simplificar procesos. Necesidades de mercado hay muchos y incentivar la oferta. 3 caminos sobre los cuales nosotros podemos avanzar. Digitalización, digitalización y digitalización. Es un camino muy barato. Muchas tecnologías hoy están disponibles para poder garantizar cumplir esas metas. Muchas alianzas estratégicas que ustedes van a dejar y van a percibir cada vez menos una entidad financiera haciendo el fronting, diciendo, venga, yo tengo sus ahorros y usted disponga con él. Vamos a empezar a ver ecosistemas digitales. Una aplicación donde usted pueda fácilmente en 5 ventanas mover su dinero, poder comprar productos y servicios, vender o comprar un seguro y moverse en su día a día. Pagar un café, pagar el transporte. Y casi que detrás de todo esto está una entidad financiera, pero ustedes no la van a ver. Y ya lo estamos viendo. Hay 3 o 4 ecosistemas digitales muy potentes en Colombia y queremos que sean más. Y muchos modelos de negocios centrados en el cliente. Entonces, cuando hablamos de inclusión financiera, quiero dejarles un mensaje muy potente y es, no es un programa de publicidad de unas entidades. Es el bienestar, la oportunidad de mejorar en la vida real el desarrollo económico de este país. Es la posibilidad de generar mejores oportunidades. Mientras el mundo no tenga otro esquema más eficiente para distribuir el ahorro, financiar la economía y operar el sistema de pagos como estamos funcionando, esto es lo que nosotros vamos a tener. Puede que mañana no sean las mismas entidades y muy seguramente no las serán. Si el sistema financiero actual no se adapta, ahí vienen las otras empujando y empujando duro. Cuando digo las otras son las fintech, con todas las tecnologías disruptivas, finanzas descentralizadas, blockchain, ni que hablar de los criptoactivos, los tokens. Entonces realmente todo eso es bienvenido y el sistema financiero va a tener que hacer todo lo que le toque hacer. Pero nuestro propósito es que este escenario de política de inclusión financiera ayude a mejorar el bienestar de todos. ¿Cómo? Sistemas de pagos interoperables. No con una tarjeta plástica, con cualquier dispositivo y en cualquier red. Transparencia. Necesitamos más transparencia, menos letra menuda, menos sorpresas a la hora de ir a hacer una pregunta o reclamar. Productos simples, productos sencillos y necesitamos datos abiertos. Open Banking es el siguiente paso en esta estrategia de inclusión financiera y Colombia se está convirtiendo en un referente de cómo el Open Banking ayuda realmente a hacer mucho más eficientes las finanzas. ¿Por qué? Porque el dato que alguien tenía cautivo de transaccionalidad, de comportamiento, de movimientos, etcétera, se va a volver, siempre y cuando el titular, por supuesto, así lo autorice, un dato que cualquier persona pueda utilizar para desarrollar aplicaciones. Y esas aplicaciones le va a facilitar la vida a las personas. Guardar las proporciones. Lo que los sistemas operativos tienen hoy en sus tiendas de apps es básicamente basados en datos abiertos y en APIs, en aplicaciones de interfaces. Eso es lo que estamos esperando y necesitamos para el sistema financiero. Cierro con un mensaje adicional que no puedo dejar de lado. Barranquilla no es en sí mismo una fuente generalizada de este tipo de problemas, pero hay que seguir insistiendo, porque cada vez van cambiando las modalidades. La plata no crece en los árboles, muchachos. La plata viene después del éxito, y el éxito solo exige trabajo y dedicación. Ese cuento de que es que yo me voy a volver rico rápidamente invirtiendo en criptoactivos, paja. No es verdad. Entrégueme esta plata y yo le devuelvo un rendimiento en 2 días, 3 días, porque su dinero lo voy a llevar a hacer tal super negocio, etcétera. No es cierto. Por favor, no caigamos en cantos o no escuchemos cantos de sirena. La plata no crece en los árboles y de eso tan bueno no nos van a dar tanto. Así que les invito a que por favor, frente a escenarios de captación ilegal, negocio que no entienda, negocio en el cual no participo, sencillo. No podemos renunciar a nuestras convicciones y a nuestra ética de tratar de entender qué es lo que pasa. Cuando yo me involucro en un negocio que no entiendo, pero que estoy obteniendo un beneficio y entre más grande el beneficio, más grande detrás a alguien lo están tumbando. Y yo no puedo ser partícipe de un tipo de negocios como ese. Bienvenidos los emprendimientos, bienvenidos los procesos de transformación digital, etcétera, pero no podemos renunciar
a recordar que existen personas inescrupulosas que están buscando en crear mecanismos, medios, y cada vez más fácil a través del teléfono celular, a través de redes sociales, a través de tantos instrumentos donde algunos incautos caen y algunos otros supuestamente vivos, entre comillas, se prestan para realizar ese tipo de cosas. Así que un mensaje importante frente a la captación. Falsos vigilados. Mucha gente dice, para bien o para mal, a mí me vigilan, a mí me controlan, entrégueme su plata, deme una plata y yo le saco, le arreglo un trámite, deme una plata y yo le arreglo ese problema que usted tiene en las centrales de riesgo, deme una plata y yo lo hago borrar de aquí o lo hago incluir allá. Falso. Eso no es cierto. No es cierto. Además de que están participando de pronto en un delito, muy seguramente van a quedar viendo un chispero porque no es posible que esto suceda en la forma como lo están planteando. Y cierro diciéndoles, pilas con las inversiones en plataformas. Las plataformas no están ubicadas en Colombia. Las plataformas generalmente están ubicados en jurisdicciones que no tienen mucho control y que no tienen ningún nivel de supervisión. Entonces es muy fácil tratar de invertir en Forex o en plataformas de cripto y a la hora de ir a preguntar dónde está mi activo, dónde está mi utilidad, pues encontramos la desagradable noticia de que no existe, de que se cayó en la página, avisos horrendos que dicen página de mantenimiento, espere, lo vamos a contactar, en fin. Todos los días escuchamos noticias de esa naturaleza. Entonces, para nosotros, en una conversación con la población joven y con las universidades, es fundamental insistirles en que ni las plataformas son seguras porque no son vigiladas en Colombia cuando están relacionadas con Forex. Colombia no tiene ninguna plataforma autorizada para hacer contratos de Forex. Ninguna. Y para cripto no son vigiladas. Esto no quiere decir que sea bueno o malo. Negocio apalancado, negocio que se hace en otra jurisdicción, negocio en donde no hay medios de control ni hay medios de supervisión. Cada uno toma su decisión, cada uno es dueño de sus propios recursos y de las alternativas de inversión que decide utilizar. Datos de contacto, y si están interesados en estos datos, si ustedes escanean este código QR a sus teléfonos móviles, pueden descargar la aplicación. De verdad, muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de utilidad este tiempo que hemos expuesto desde la superintendencia. Muchas gracias. Muchas gracias al superintendente por esta conferencia tan enriquecedora y brindarnos este espacio para promover la interacción con la comunidad universitaria de las diferentes regiones del país. A continuación, abriremos una franja para resolver las preguntas del público que nos acompaña en el auditorio. Asimismo, quienes siguen la transmisión en línea podrán hacer sus preguntas a través del chat de esta transmisión. Tenemos una pregunta del público hacia el fondo del auditorio. Esperemos un minuto mientras nos organizamos en el auditorio y continuamos con nuestras inquietudes. Listo, continuamos. Súper, hay dos preguntas que nos realizan en este momento por nuestro chat. Vamos a resolverlas de manera inmediata. ¿Cómo lograr que la brecha digital en las zonas rurales no sea un obstáculo para la inclusión financiera? Bueno, ya lo hemos mencionado en la presentación, pero definitivamente las zonas rurales y las zonas rurales dispersas necesitan otro tipo de producto y necesitan una aproximación muy diferente. Necesitamos simplicidad, necesitamos pertinencia en los productos y en los servicios financieros que se están otorgando. Tal vez las personas, por ponerles ejemplos, utilizan el día domingo como su día comercial
y entonces los horarios en las entidades pues no atienden sino de lunes a viernes, solo para ponerles un ejemplo. Esto ha ido cambiando mucho, pero en realidad mientras no tengamos esa claridad de cómo es que se comporta un sector económico en particular en donde esté, es muy difícil diseñar productos y servicios. La época en donde las entidades financieras creaban un producto y lo ponen a disposición y úselo el que quiera, y si no lo usa, perdónenme la expresión de malas, se acabó. Hoy en día el consumidor financiero necesita tener en sus manos la capacidad de poder personalizar productos. Entonces necesitamos conocer, necesitamos personalizar productos y necesitamos también educación financiera. Educación financiera. Poderle compartir a las personas que es simple, que es seguro, que no hay nada detrás de esto diferente a mejorarles las condiciones de vida. Y insisto también en nuestro mensaje de la presentación, no solamente son créditos, no solamente son depósitos, son productos de cobertura que también tienen las mismas necesidades y la misma pertinencia que en cualquier otra región del país. Perfecto, súper. Muchas gracias por su intervención y por este espacio. Y con esto damos finalizado la intervención del superintendente de Colombia, el señor Jorge Castaño. Gracias. Muchas gracias a todos. Dale. Hola, Hola. muy buenos días, superintendente. Buenos Bueno, días. mi nombre es Juan José Escobar, soy egresado de esta alma mater, trabajo en una empresa de educación financiera especializada, se llama Clever Finance, y nosotros estamos muy interesados en todo este tema de las fintech. Queremos saber por qué notamos que las fintech, algunas son reguladas, supervisadas por las supersociedades, y cómo entra, porque al final ellos pues prestan dinero y terminan vinculados de alguna manera a aspectos financieros, y por qué no por la superfinanciera, y qué se va a hacer de cara a este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mire, el punto de diferencia está en la fuente del fondeo. Si las entidades prestan plata con recursos propios, esa no es una actividad de interés público. A todos nos interesa que funcione el crédito, por supuesto, y que funcione de la manera más eficiente. Pero la Constitución lo que ha definido es el que administre ahorro del público. Esa es una actividad financiera. Entonces vamos a encontrar cosas como las que usted menciona. Entidades que prestan plata y ese préstamo que se está siendo fondeado con recursos propios. Desde esa perspectiva, claro que una regla de funcionamiento. Cualquier persona que preste plata en este país debe respetar la tasa de usura, por ejemplo, tener reglas de transparencia, debe tener reglas de claridad sobre la información. En fin, esas reglas también debe cumplirlas un prestamista que sea no vigilado por la Superintendencia Financiera. Qué bueno que exista mucha más competencia en la oferta de crédito. Es buenísimo que le pase eso al país. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos más oferta de crédito formal, vamos entendiendo por crédito formal el que cumple las reglas de tasa de interés, revelación de información, contratos, etcétera, vamos a tener una mayor competencia. Y eso es lo que necesitamos, que las personas puedan escoger en dónde les sale más barato obtener una financiación. Porque entre más barato sea, mejor productividad va a tener ese destinatario del crédito. Lo segundo es, las entidades vigiladas por la superintendencia, usen tecnología o no usen tecnología, es porque se fondea con la plata del público. Entonces, a través de cuentas de ahorro, depósitos electrónicos cada vez más comunes, lo que están haciendo es tomando la plata del público y con esa plata obtener financiación, otorgar financiación. Entonces, lo que supervisamos como superintendencia financiera es esa protección del ahorro del público. Hablábamos más o menos de una cifra cercana a los 520, 530 billones de pesos que están depositados de ahorros del público en las entidades financieras. Y de ahí más o menos unos 600 billones de pesos colocados en cartera. Pero además existe otras fuentes de financiación como las que usted está mencionando. Desde la óptica de la educación financiera es fundamental, yo creo que 3 mensajes. Uno, la tasa de interés no es solo para las bancas. La tasa de usura, es un límite de tasa de interés para todo el que financie la adquisición de un bien, un producto o un servicio. 2, la posibilidad de sobreendeudamiento es fundamental que sea evaluada. No importa si usted se endeudó con una entidad financiera o con una entidad no financiera. Al final del día usted va a tener que pagar esas obligaciones y en la medida en que se evalúe la capacidad de pago de manera integral, pues vamos a evitar dolores de cabeza a futuro. Y tercero, generalmente el costo de un crédito debe tenerse en consideración no solamente la tasa de interés, sino muchas cosas asociadas, el uso
de la plataforma, la tarifa que le cobran por el análisis de estudio de crédito y otra serie de productos o de conceptos que están asociados. Entonces es muy importante transparencia y muy importante revelación de información en esos costos que están siendo asociados al crédito. Todo costo que esté asociado a la originación de ese crédito se reputa como tasa de interés y le aplica el límite de la tasa de usura. Entonces realmente es fundamental que el consumidor financiero pueda tener esos tips a la hora de escoger dónde endeudarse, por cuánto endeudarse y cómo es la mejor forma de obtener esa renta. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Se nos olvidó mencionar que íbamos a dar un 5 en alguna materia en la facultad. Eso no, para quien preguntara, ¿no? Yo creo. Bueno, ya se despertaron. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, súper. Terminamos así este espacio de diálogo agradeciendo al superintendente por sus interesantes aportes a la temática de este conversatorio. Al público que nos acompaña en el auditorio y en la transmisión en línea, les agradecemos mucho su participación. En contados minutos seguiremos con nuestro primer seminario financiero. Gracias.
Buenos días, señoras y señores. Continuamos con nuestro primer seminario financiero Banca Incluyente Cerrando Brechas. Ahora daremos inicio al panel Inclusión Financiera Digital. Integran este panel la señora Mercedes Vidal, cofundadora y directora ejecutiva de Kipu Market, una plataforma que permite a las comunidades rediseñar sus economías, cambiando la forma en la que las microempresas realizan transacciones y la forma en que se realiza la evaluación crediticia. Su pasión por construir justicia económica proviene de su experiencia en su país de origen, Argentina, donde dirigió proyectos de desarrollo comunitario en asentamientos informales con la ONG Techo y trabajó para el programa de ciudades de CIPEC, desarrollando capacidades en los gobiernos locales de América Latina. Se mudó a los Estados Unidos en 2017 para obtener una maestría en planificación urbana en el MIT Becario Fulbright. Luego se mudó a la ciudad de Nueva York para asesorar al vicealcalde de estrategia política de la ciudad sobre estrategias de nueva economía. Asimismo, el trabajo de Mercedes apareció en Forbes, Norman Foster Stories y El País, entre otros. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. También nos acompaña la señora Zulma Muñoz Beleño, administradora de empresas, graduada de la Universidad del Norte de Barranquilla. Tiene una maestría en Gestión de Riesgos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector financiero en áreas de operaciones, cartera y crédito. Actualmente ocupa el cargo de gerente de riesgos, donde gestiona de manera integral los riesgos financieros y no financieros del banco Serfinanza. Zulma, donde su rol de riesgos acompaña al banco en el cumplimiento de la estrategia de crecimiento y atención de los segmentos de personas y empresas. Asimismo, nos acompaña el señor Lorenzo Garavito Zuluaga, economista de la Universidad de los Andes con un MBA de MIT Sloan. Tiene una amplia experiencia profesional de casi 30 años en el sector financiero y bursátil, tiempo durante el cual ha desempeñado altos cargos directivos en reconocidas entidades en Colombia y Nueva York. Lorenzo comenzó su carrera en Colombia trabajando en Corfivalle, ahora Corfi Colombiana. Luego se mudó a Nueva York para trabajar con Merrill Lynch y Salomon Brothers, ahora sí. Después de algunos años como asesor independiente, Lorenzo regresó a Colombia para ocupar el cargo de presidente de GEM Banca de Inversión y más recientemente estuvo a cargo de abrir el grupo de banca de inversión de Scotiabank Colombia. Durante los últimos 24 meses, Lorenzo ha supervisado la transformación digital en Financiera DAN Regional y el lanzamiento de Iris, la primera entidad financiera 100% digital enfocada en empresas. Y por último, este panel es liderado por el señor Mauricio Rodríguez. Mauricio es administrador de empresas del CESA y ejerció como rector en esta misma institución. Analista, gerente, director y vicepresidente financiero de DAO en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Suiza e Italia. Asimismo, fue fundador y director del diario Portafolio y vicepresidente de medios de Casa Editorial El Tiempo. Embajador ante el Reino Unido y consejero ad honorem del presidente Juan Manuel Santos durante su mandato. También fue director del programa radial Líderes RCN durante el periodo 2013 al 2019. Hoy en día, presidente de la Junta Directiva de la TAM Colombia
integrante de las juntas directivas del Banco Popular, la Fundación Compass y de la firma consultora Kearney. Profesor de 11 materias distintas en las universidades de los Andes, Externado y CESA en los pasados 36 años. Actualmente, profesor de liderazgo en la Facultad de Administración del Externado y autor de 11 libros sobre alta gerencia, liderazgo y literatura. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? En primer lugar, un saludo muy especial y mi agradecimiento a la decana María Clemencia por esta honrosa e interesante invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre banca incluyente. Y concretamente en este panel vamos a hablar de inclusión financiera digital. Un saludo al señor superintendente y por supuesto una bienvenida y un agradecimiento también a nuestros panelistas, Zulma, Mercedes, Lorenzo. Muchas gracias por estar acá con nosotros y sobre todo con los estudiantes, compartiendo sus experiencias, sus visiones. Para ustedes como estudiantes en la Universidad del Norte es un privilegio, una oportunidad maravillosa de aprender en la práctica qué es lo que está sucediendo y puede suceder y debe suceder en el mundo financiero con la revolución digital y con el propósito del gobierno y nacional, diría yo, de ahora y desde hace un tiempo y que debe continuarse, de que la mayor cantidad de colombianos tengan acceso a crédito de una manera fácil, económica, sin riesgos, sin problemas, porque todos sabemos bien que el crédito y el acceso en general al sistema financiero es una palanca de crecimiento, de bienestar social y económico para todos. Muy bien, sin más preámbulos, entonces entremos en materia. Lo que hemos acordado con la decana y los panelistas es que cada uno de ustedes tiene 8 minutos para hacer una breve exposición de aquello que juzguen más importante, más interesante para compartir con nuestros estudiantes. ¿Ok? Y después de terminar la ronda de cada uno, voy a hacer algunas preguntas. Ustedes pueden hacer comentarios sobre las presentaciones de sus compañeros y, por supuesto, ustedes, los estudiantes, están muy bienvenidos a que compartan sus interrogantes y aprendan de estos expertos. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, Mercedes, tus 8 minutos. Adelante. Bueno, hola, buenos días. Muy feliz de estar acá y de compartir con ustedes. Hace poquito también empecé a dar clases en la universidad, entonces eso no lo contamos, pero está la clase de emprendimiento social para el que quiera sumarse. No sé si tengo una presentación, no sé si hago la presentación o charlo. Bueno, como ustedes prefieran. Bueno, arranco así y si la tenemos la podemos ir poniendo, pero bueno, les voy contando qué estamos haciendo. Entonces, desde Kipu lo que estamos creando es un banco digital para la economía informal en América Latina. Todavía no somos banco, por eso el superintendente todavía no nos está regulando. Pero sí somos una fintech, digamos. Y nosotros realmente lo que encontramos es que el mayor problema que estamos viendo en la región, y se da los mismos datos aquí en Colombia, es la informalidad. Y que el 50% de la economía en América Latina es informal. Solo en Barranquilla hay 260.000 micronegocios informales de los que están registrados, ¿no? ¿Y por qué de los que están registrados? Porque justamente lo que sucede es que están invisibilizados. No sabemos quiénes son, qué están vendiendo, a quiénes, cuánto venden. Y lo que sucede es que sí acceden a crédito, pero el acceso a crédito no significa que puedan salir de la pobreza, porque si termina accediendo a crédito a condiciones del gota a gota, como le llaman el roba diario, entonces luego sí va a tener dificultades, ¿no? Y va a seguir en un loop de deuda. Entonces nosotros lo que hemos visto es que esa informalidad tiene hoy un gap de financiamiento de 1.4 trillones de dólares en América Latina, y uno de los principales problemas, me voy a parar para ir mostrando acá datos. Pero digamos que uno de los principales problemas que encontramos es que
Siguen offline, no tenemos datos de estos micronegocios. Están reportados en centrales de riesgo, entonces eso hace que los datos que tenemos por lo general son negativos porque son personas naturales, ¿no? Y bueno, 8 de cada 10 de estos micronegocios en América Latina son informales. Entonces siguen sin estar atendidos por las entidades financieras tradicionales como pueden ser los bancos o incluso las microfinancieras, y lo que falta es capital para que puedan crecer en lo que le llamamos PYME o SME en inglés, ¿no? Entonces siguen quedando en el nivel de micronegocio. Como contaban recién, yo soy urbanista y politóloga, entonces la visión que hemos tenido siempre es que esa informalidad no está distribuida por cualquier parte, sino que se encuentra concentrada en algunos sitios de nuestras ciudades que le llamamos asentamientos informales, barrios de vivienda social, digamos, o barrios populares, ¿no? Entonces, eso hemos hecho con Quipu. Con Quipu empezamos diseñando la plataforma en Barranquilla, en el suroccidente, en el macroproyecto de Villas de San Pablo. Villa de San Pablo es un barrio de 10.000 habitantes, el 70% son personas desplazadas por la violencia, y comenzamos un proceso de diseño de la plataforma con el BitLab y con la Fundación Santo Domingo hace ya 2 años, y ese proceso de experimentación terminó saliendo lo que hoy es Quipu como una startup que comenzó aquí en Barranquilla, que ya estamos en Medellín y que estamos buscando escalar a todo el país y a otros países de la región. Entonces, bueno, como les contaba recién, lo que queremos crear, nuestra visión, es un banco digital diseñado específicamente para la economía informal, que es la mayoría de la economía de Colombia. Y nuestra misión, digamos, que es apoyar a estos micronegocios en la informalidad que puedan crecer. Entonces, ¿qué descubrimos en este tiempo de experimentación? Y es muy importante que como estudiantes también siempre tengan esa mentalidad de necesitamos experimentar primero antes de traer cualquier solución. Justo lo que decía el superintendente, ese diseño basado en las personas, ¿no? Entonces, en ese año de experimentación en Villas de San Pablo, lo que hemos descubierto es cómo registrar datos del comportamiento de estos micronegocios. Cuando uno va a Villas de San Pablo, le pregunta a un vecino, ¿cuántos negocios crees que hay acá? Y le van a decir, hay 30. Bueno, ya hay más de 500 negocios registrados en Quipu de solamente ese barrio. Hay más de 5.500 usuarios, pero solo en ese barrio hay 500, ¿no? Entonces, ¿de qué datos empezamos a recopilar? Sobre las transacciones, sobre lo que venden en el mercado digital y sobre una funcionalidad en la cual ellos pueden registrar sus transacciones que son en efectivo, porque el 98% de sus transacciones son en efectivo, entonces ellos pueden registrar sus transacciones y sus contactos de sus clientes. Usamos esa red de confianza que ya existe en el territorio para poder analizar el riesgo de ese usuario. Entonces, bueno, voy a ir ahí más rápido, no sé cuántos minutos me quedan. Entonces, lo que estamos haciendo con esos datos es crear utilizando inteligencia artificial, creamos un puntaje crediticio alternativo que predice el riesgo a futuro, utilizando los datos de reputación de ese vendedor en la plataforma, de su catálogo digital, qué vende, a qué precio, las fotos que tomó, la hora del día en la que se conectó, o sea, un montón más de datos por detrás también del comportamiento digital. Y lo que estamos haciendo es que esa huella digital se convierta en inglés sería un ID o una credencial, un documento financiero. Entonces, ¿cómo tu huella digital se convierte en un documento financiero? Que hoy es un NFT para variar en cripto, pero básicamente que lo puedas usar y que sea portable y lo puedas llevar a donde sea que vayas en América Latina. Sos venezolano, de otro país, pero estás en Colombia. Yo soy inmigrante, de hecho, y no tengo historial crediticio en Colombia, ¿no? Y eso me dificulta acceder a crédito. Bueno, esas son las barreras que queremos romper con Quipu. Bueno, esto es un poco sobre lo que hemos hecho hasta el momento. Básicamente, alguna de las lecciones aprendidas es que el 90% están reportados en centrales de riesgo, pero solamente tenemos un 10% de default, que para el segmento es muy bajito. Bueno, para el 50% de nuestros usuarios este crédito es el primero en 5 años, entonces realmente están excluidos del mercado formal de crédito. El 100% este negocio es su principal fuente de ingresos del hogar y el 80% son mujeres entre 30 y 60 años, o sea, en edad activa y edad productiva. Y bueno, no, yo creo que con eso ya hice como un resumen de lo que estamos haciendo y cualquier cosa en las preguntas puedo seguir contando. Ah, bueno, súper. Bueno, entonces para contar un poco sobre educación financiera, porque eso fue otro de los aprendizajes realmente. Es decir, no solamente hay una falta de alfabetización digital, sino que también falta educación de qué hago, qué es tener una deuda, ¿no? Entonces con Quipu lo que hemos hecho, al principio tenemos una línea de crédito también
conjunta con la Fundación Santo Domingo y tenemos una línea de crédito propia, como decía el superintendente, que sale de nuestro dinero, por eso mismo todavía podemos no ser regulados, pero sí uno tiene que cumplir con la tasa de usura, exactamente todo lo que estaba diciendo el superintendente. Y lo que nosotros estamos haciendo en términos de educación es que el crédito se accede en 3 días, queremos ser más rápido que el gota a gota, es la única manera de poder, digamos, incluir realmente financieramente, que para mí la inclusión financiera es qué productos ofrecemos. No es abrir una cuenta de banco, es a qué producto estoy accediendo. Porque puedo acceder a una cuenta de banco, pero después, ¿quién me ofrece y a qué condiciones, no? Entonces, bueno, lo hacemos en 3 días. Imagínense, Linei, ella de hecho es de Villa de San Pablo, tiene 53 años, es artesana, necesita acceder a crédito porque tiene clientes, pero digamos que necesita comprar más capital para producir, pero está reportada en central de riesgo porque hace 10 años no pagó una heladera, una nevera, ¿no? Imagínense esa situación. Entonces ingresa a Kipu, digitaliza su negocio, registra sus transacciones, nosotros verificamos la información, le hacemos un cálculo de su puntaje crediticio y lo que hace, y en el tercer día recibe el dinero para poder empezar a producir. ¿Qué hemos descubierto con Kipu? Lo mejor que podemos hacer es empezar a ofrecer créditos bajitos para que también el usuario entienda qué es tener un crédito. Porque si uno empieza ya de una ofreciendo créditos muy altos, eso hace que tal vez todavía no tiene conciencia de qué es tomar un crédito y cómo usarlo para que su negocio crezca. Porque justamente por eso también damos créditos productivos. Nos basamos en personas que están produciendo algo y con ese crédito van a contribuir a la economía real y que de esa manera van a poder también estar bien y saludables financieramente, ¿no? Ahora sí se me fue. Bueno, entonces, dame medio minuto extra. Entonces, lo que hacemos es ayudarle a que venda más, por eso está en un marketplace, le ayudamos a que venda más y que pueda pagar ese crédito. La apoyamos con un programa de capacitación por WhatsApp, por videitos y audios de voz, bien simples. Y le proveemos información e inteligencia sobre su negocio. Le decimos, mira, Linei, tantas personas están vendiendo lo mismo que vos en tu cercanía. O fíjate por qué estos días la gente te está comprando más. ¿Por qué estos días no haces una oferta especial? O ese tipo de información que negocios más grandes tienen y que los micronegocios no tienen forma de acceder a esa información. Entonces, bueno, ahí sí termino. Muchas gracias. Estupendo. Kipu, muy interesante. Muchas felicitaciones, Mercedes, y gracias por tu labor en Barranquilla, en Colombia y en América Latina. Vamos a tener oportunidad para hacerte preguntas y comentarios más adelante, pero sigamos con la metodología de la presentación de cada uno de ustedes. Zulma, adelante, por favor, 9 minutos para ser justos, porque Mercedes se tomó uno de más, entonces adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy complacida de estar nuevamente en mi universidad. Contándoles un poco, represento al Banco Serfinanza. Del grupo creo que soy el banco tradicional, pero que somos un banco que como banco nació en el 2019, pero hace 40 años somos compañía de financiamiento comercial, que es otra licencia que tiene la superintendencia para trabajar todos los productos financieros. Entonces estamos en la región, estamos en toda Colombia, pero nuestra sede principal es en Barranquilla. Somos el banco que ha aportado y ha acompañado todo este crecimiento de la región. Y dentro de este proceso de bancarización, nosotros somos activos en llegar a un nicho de mercado a través de la tarjeta de crédito olímpica. Nosotros hacemos parte del grupo empresarial olímpica y llegamos a ese perfil de clientes que requieren financiación y que tenemos que acompañar y que les presentamos su primer producto financiero, muchos de ellos de nuestra colocación. La colocación en Colombia, nosotros somos el 7º emisor de tarjetas en Colombia y de esa colocación el 20% aproximadamente son productos que por primera vez están tomando un crédito financiero. Entonces, dentro de ese desarrollo y de ese acompañamiento que tenemos,
trabajamos mucho al ser el primer producto financiero que hemos encontrado, que las personas no conocen el manejo de diferir un producto, diferir una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito te da posibilidades de diferir desde 1 a 36 meses y ese conocimiento del manejo financiero de una tarjeta de crédito puede llevar a no solamente, o la idea es no solo vincularlos, sino también que permanezcan con su producto activo durante un tiempo y en la medida que ellos sepan manejar su crédito, pueden lograr mantenerlo durante el tiempo. Y eso les abre de una vez la posibilidad de que otras entidades financieras de una vez les puedan abrir le abren los créditos o de una vez tienen acceso al ser vinculados ya dentro del sector financiero. Entonces, ¿qué hemos encontrado o hacia dónde creemos que va todo este proceso? Es saber identificar los perfiles de las personas a quienes atendemos. Encontramos de los dos lados. Los jóvenes que, como decía el súper, no quieren saber nada de llegar a un banco, hacer una fila, que tenga que tomar un turno, o sea, ese proceso para ellos es lo más complejo y entre más rápido los atienda y donde en su celular, que es su tercera mano, donde tienen toda la información, de ahí puedan tener su tarjeta, ahí puedan tener su cuenta de ahorros, ahí puedan tener todo. Y encontramos las personas donde les gusta que las aborden digitalmente, pero quieren tener su plástico en la mano. Ese es un perfil de clientes de edades, personas ya entre 45, mayores de 45, donde la seguridad de llegar a comprar con un plástico a un establecimiento es lo más tranquilo, no que el internet no le funcione, que no se pudo contactar. Entonces encontramos de los dos lados, donde las personas les gusta que las abordemos digitalmente, pero que su plástico sea un plástico físico, que le permita de todas formas comprar de manera no presente. Entonces llegamos a esos dos, logramos cubrir como banco tradicional, por decirlo de esa manera, logramos cubrir esos dos frentes o esos dos segmentos de personas que actualmente existen para todos los productos financieros. Y ahí nos lleva a cubrir unos retos y riesgos de asumir el tema de la bancarización y de la inclusión financiera y que ya anteriormente lo hemos conversado y es el tema de la educación financiera. Todo este tema de la pandemia creó y ayudó a que la parte de fraudes se incrementara muchísimo. Yo pienso que los defraudadores estaban pensando en sus casas, como la gente, todo estaba encerrada, de qué manera robo, de qué manera pienso, y empezaron a hacer una ingeniería social con aquellas personas que confiadas podían entregar los datos. Entonces yo con mi tarjeta de crédito, con solo entregar, ellos muchas veces logran tener hasta el número de la cuenta y necesitan dos datos que le piden de una manera trabajada, por eso se llama una ingeniería social, trabajada con las personas para conseguirle los dos datos que requieren para poder comprar en no presentes, o sea, entrar a Amazon, entrar a cualquier página donde yo pueda utilizar mi tarjeta de crédito. Entonces, la educación financiera es un tema súper importante en todo este proceso de inclusión financiera, porque ese desconocimiento o esa confianza que podemos tener hacia plataformas que nos llegan nos está haciendo que cada vez más el sector financiero tenga unas pérdidas importantes por fraudes al tener o al leer dentro de nuestros celulares cualquier link que nos llega con una información sencilla, alguna información que sea para llamar la atención,
y enseguida está dejando dentro de nuestros celulares infectados donde están leyendo información de nuestras cuentas que tenemos, por supuesto, todas nuestras claves, nuestros accesos en los celulares. Entonces, yo los invito, porque los jóvenes son de los que más utilizan todas las redes sociales, mensajes de texto, información que pueda generar que su información sea utilizada para utilizar sus cuentas y su información financiera que tienen en los celulares. Entonces, es importante ese conocimiento. Hay muchas aplicaciones ahora donde facialmente lo leo y soy, como soy viejo, como voy a ser más joven, y eso va generando a futuro todas las facciones, va a ser la puerta de entrada a toda la información en, to en todos los sectores, y esto están captando toda tu imagen y todas tus facciones para en un futuro poder tener acceso. Entonces los invito a que con cuidado, seamos cuidadosos, seamos precavidos en la utilización de todas estas herramientas, aplicaciones que nos invitan a hacer ejercicio con el facial, que es de las cosas más delicadas que siento que vienen, que somos como muy fáciles en colocar nuestras caras en cualquier aplicación. Entonces, bueno, desde el banco hacemos una tarea muy importante de incluir el 26% de nuestra colocación la hacemos entre jóvenes de 18 y 24 años, siendo este uno de los segmentos un poco más riesgosos en temas de cartera, por la inestabilidad, de pronto por el desconocimiento que puedan tener un poco en el manejo, pero le apuntamos a hacer ese primer vínculo con un establecimiento financiero de una manera agradable, fácil, para poder ayudarlos a crecer y a realizar de manera prudencial el manejo de sus finanzas. Muy bien, muchas gracias, Zulma. Muy interesante lo que nos cuentas e importante las alertas que nos das. Vayan pensando en preguntas para Mercedes y para Zulma. Aprovechen su experiencia y sus conocimientos. Lorenzo, sus 9 minutos, adelante. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar con un video corto. Si quieren, me va contando mientras arranca. Perfecto, perfecto. Si quieren, entonces arrancamos. Primero, bueno, ¿qué es IRIS? IRIS, primero, en términos de licencia, somos una compañía de financiamiento, no somos un banco. Y la diferencia entre los dos, básicamente, es un poco de servicio que el banco puede hacer y el banco tiene un capital un poco más grande. Pero en términos prácticos, hoy en día no hay muchas diferencias. La gran diferencia es que los bancos pueden tener cuentas corrientes y puedan tener chequeras. Hoy realmente no se entiende. ¿Tenemos audio? ¿O seguimos así, conversaditos? Entonces, IRIS es una entidad financiera 100% digital y 100% enfocada en empresas. ¿Y eso qué significa? Significa que las empresas son bastante más complejas de atender que las personas. Las personas podemos tener una cantidad de servicios financieros
y no es tan grave porque al final realmente solo una vez al año cuando pagamos impuestos tenemos que recopilar toda la información, pero en el día a día no es necesidad de hacerlo. Las empresas realmente tienen que recopilar su información idealmente diaria, mensual, semanal, pero definitivamente trimestral y anual, y mientras menos fuentes de información tengan, es mejor. Entonces, las compañías necesitan tener centralizadas o pocas entidades financieras que lo requieren. Para eso hay que prestar todos los servicios. Entonces, pues yo, por ejemplo, yo le pido a todas las cinco que han llegado, yo que tienen mi billetera, tengo tarjetas de Banai, tengo Nike, tengo Rappi, y eso no importa, digamos, pero para las empresas es mucho más difícil ensayar. Y para eso tenemos que dar un servicio completo. ¿Qué significa dar un servicio completo para las empresas? Significa primero, una herramienta de ahorro, una herramienta donde puedan tener su dinero y donde puedan ganar un interés, un sitio donde puedan hacer pagos, donde puedan hacer inspecciones. Las empresas obviamente siempre están pagando proveedores, empleados, todos los días tienen que hacer pagos, entonces tienen que tener una buena plataforma de pagos. Tenemos que tener una buena plataforma de recaudo, las empresas obviamente les interesa cobrarle a sus clientes, entonces que tienen que tener un mecanismo para que los clientes les puedan pagar, que puedan pagar de una manera fácil. Y obviamente las personas necesitan crédito. Entonces, es importante poderles dar crédito a las compañías para que estén creciendo. Entonces, a diferencia, digamos, de entidades que funcionan para personas naturales que pueden ser un solo crédito, puede ser una billetera, que puede ser una tarjeta de crédito, nosotros necesitamos tener todas las funcionalidades para realmente ser relevante para las empresas. Yo en general pues hago siempre frente de empresarios y comensales por Chile, pero aquí quiero hacer un poco diferente y es porque ¿qué significa todo esto para ustedes como estudiantes? ¿Por qué enfocar la carrera hoy en día debe ser muy diferente de lo que debería ser cuando yo me gradué en la universidad, por ejemplo? Entonces, pues cuando yo me gradué en la universidad para ser un buen banquero, había que saber mucho de Excel, había que saber mucho de contabilidad y cosas que por ejemplo en todas las carreras había que ser comercial, había que trabajar mucho. Hoy realmente es súper importante saber del sistema. No necesariamente hay que ser programador, pero hay que entender cómo funciona la tecnología y cómo la tecnología está cambiando todas las cosas. Eso es algo que aquí estamos viendo y digamos que gracias a este cambio tecnológico es que existe una empresa como Mobilis que puede abrir el sector financiero a muchas empresas y hacer inclusión financiera dentro de las empresas colombianas. Entonces, recuerdo incluso cuando entendiendo un poco el sector financiero cuando en la universidad, y las variables más importantes era tener oficinas y poder ser accesible desde muchos lugares. Entonces, obviamente, teniendo sistemas digitales, nosotros no tenemos oficinas, todo se hace a través del Internet y por lo tanto tenemos usuarios en todo Colombia y no hay necesidad de entonces hoy en día podemos ser una entidad de lujo que hace 3, 4, 5 años en Colombia no se podía hacer. Podemos ser competitivos en atraer a empresas colombianas y darle crédito a empresas colombianas en una posición que hace unos años no se podía hacer. Entonces, eso para mí pues, es un cambio importante desde el punto de vista de siendo estudiante hoy, digamos, hay que entender muy bien tecnología, hay que entender muy bien cómo es el cambio cultural de las empresas tecnológicas, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, y obviamente ustedes que también van a ser, pueden que trabajen en el sector financiero, pero si también están usuarios del sector financiero, es como eso está cambiando, cómo el sector financiero hoy en día es autogestionable, ustedes mismos tienen que hacer muchas de las cosas que antes hacían un banco, pero eso les da a ustedes mucha libertad, pero también un compromiso y un momento de seguridad, sobre todo porque eran los que estamos hablando. Entonces, yo creo que esta transformación es bien importante
entidades financieras para abrir la puerta a los Muy bien, Lorenzo. Muchas gracias. ¿Quiere mostrar el video? ¿Es cortico o ya contó el cuento del video? Un minuto para el video. Pero usted ya explicó todo muy bien. A no ser que tenga alguna imagen, algún dato ahí muy especial. Somos Iris. Somos una financiera 100% digital para las empresas y negocios colombianos. Conocemos lo que necesitas. Usamos la más alta tecnología para brindártelo y siempre estamos evolucionando para entregarte lo mejor. Con Iris, tu gestión financiera es más fácil y cuenta con altos estándares de seguridad. Pensamos en cada detalle para ofrecerte productos y servicios novedosos a través de una plataforma clara y ágil, en la que podrás optimizar tiempo en cada proceso y llevar el control financiero con tranquilidad. Transfiérete a Iris. Transfiérete a la facilidad. Listo, muchas gracias, Lorenzo. Muy interesante y muy buenos los mensajes para ustedes, estudiantes. Primera pregunta para los 13 panelistas. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál es la principal barrera en este deseo de todos ustedes por contribuir al desarrollo financiero incluyente digital? ¿Y cómo se puede remover ese obstáculo, esa barrera? ¿Es cuestión de normatividad? ¿Es cuestión de educación financiera? ¿Es cuestión de cultura? ¿Es cuestión de competencia? ¿Cuál es esa gran barrera y cómo se puede superar? Adelante, Mercedes. Bueno, voy a hablar de dos barreras. Para nosotros, digamos que una de las grandes barreras es la alfabetización digital, porque trabajamos en un segmento que por lo general solamente usa WhatsApp y Facebook. Entonces, existe mucho miedo también a, digamos, acceder a otros productos, a abrirse cuenta en otras apps. Cada vez menos, creo que la pandemia ayudó con eso bastante. Una de las formas en las que superamos esa barrera es que nosotros decimos que tenemos que ser la plataforma más fácil de usar que pueda existir. Entonces, realmente invertimos muchísimo en la experiencia del usuario. Entonces, creo que esa es una manera, o sea, realmente entender al usuario, diseñar y pensar en esa plataforma para que sea lo más simple. La otra forma que hacemos es que el mensaje nuestro es: en tu familia siempre tenés a tu sobrino, a tu nieto, a tu nieta que te puede ayudar. Entonces, realmente todos nuestros comerciales, videos, todo va de la mano de la señora que vende, cómo la está ayudando el hijo, el sobrino, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una gran, siempre son empresas familiares también. Entonces, por ese lado, de esa manera estamos salvando un poquito la alfabetización digital. Y luego creo que la barrera es más general, no solamente nuestra, sino la barrera general de inclusión financiera, como decía yo recién. Me parece que no es de inclusión porque acceso hay, el tema es en qué condiciones. Y creo que ahí va lo de poder competir. Y cuanta más competencia generemos y mejores productos podamos entregar a mejores condiciones, eso le hablamos de la tasa de interés y de los requisitos que le pedimos al usuario, creo que cuanta más competencia mejor. Zulma, barreras y pienso cómo que removerlas. La barrera es la confianza. Se desconfía un poco todavía del sector financiero, de estos productos digitales, y eso va de la mano de la educación financiera, va de la mano del conocimiento en todos estos temas que debemos procurar mostrarlos y ser muchos más ágiles, más cercanos, para que se pierda ese miedo. Y yo pienso que la pandemia ayudó un poco a que muchos sectores donde se veía los celulares de gamas un poco más altas, las tablets, los computadores, los veían como artículos suntuosos por su nivel económico. Eso se volvió ya una necesidad, porque antes los hijos asistían presencialmente a un colegio y no tenían necesidad de tener una tablet o un computador. Sus subsidios eran a través físicos
los bancos o en los corresponsales bancarios, y eso cambió con la pandemia y ayudó, eran de las cifras que mostraba el súper, ayudó a esa cercanía un poco más de todos estos productos digitales, y eso pienso que ayuda en la confianza, a creer en ellos y a poder ser más accesibles a todo ese nicho de personas que no han incursionado o no conocen esta parte de los servicios financieros digitales. Gracias, Zulma. Lorenzo. Perfecto. En nuestros mercados, incluso que son las empresas, la principal barrera es la formalización. Entonces, para mí la formalización, digamos, yo creo mucho que los empresarios son racionales. La formalización puede saber que tiene grandes ventajas a de crédito, pero definitivamente si los empresarios y los emprendedores no están formalizados, costos que tiene dos puntos importantes. Uno, temas de política nacional, digamos, impuestos, la formalización del empleo, todos los sobrecostos para el empleo formal. Entonces, pues, yo siento que es un trabajo conjunto, porque los otros costos son los costos financieros, no solo está el costo de intereses, sino el costo de tener en cuenta de mensual, de 4.000, digamos, hay muchos costos también que tienen que ver con el sector financiero. Entonces, yo creo que hay un trabajo conjunto que se ha venido haciendo, pero que necesita profundizar mucho más entre el gobierno y la banca para poder bajar costos, tanto impositivos como financieros. Nosotros, desde el punto de vista de IBI, lo que estamos haciendo es las ventajas de ser 100% digital. Nosotros hay que tener oficinas en todas partes. Es único que esos costos que lo estamos trasladando al usuario, no cobrando fees mensuales, ni cobrando portales digitales y dando plataformas gratis. Entonces, yo creo que la digitalización ayuda mucho a bajar el costo. Bien, muchas gracias. Mercedes, tú mencionabas competencia y pues todos estamos de acuerdo en que es bienvenida la competencia, eso mejora la calidad de los productos y los servicios, abarata el acceso a productos y servicios, etcétera, etcétera, pero caray, difícil competir en el sector financiero contra monstruos, entre comillas, ¿no? Organizaciones con una gran capacidad financiera, con un gran músculo financiero, con tecnologías de punta sofisticadísima, con economías de escala, ¿no? Grupo Aval, Bancolombia, La Vivienda, que obviamente también les interesa este mercado, que es un mercado dinámico, un mercado bien administrado, puede ser muy rentable, pero tampoco les queda fácil a ellos, a esas instituciones, competir con ustedes. Ustedes son más ágiles, más cercanos al cliente, en fin. Y hacia allá va mi pregunta. ¿Cómo competir contra esas grandes instituciones? ¿Cuáles son esos talones de Aquiles? ¿Dónde ven ustedes las oportunidades para ustedes ganar ese espacio que muchos quieren? Ya, para mí lo principal es colaborar con esas instituciones. Y lo que nos ha pasado es, por ejemplo, Bancolombia, ¿no? Ellos tienen toda un área de corporate ventures donde lo que hacen es acercarse a plataformas como la nuestra para entender cómo podemos aliarnos y cómo estamos resolviendo un problema que tal vez lo podemos hacer más rápido que ellos, pero nosotros, de hecho, el viernes estuvimos en Startco en Medellín, y hablamos con todo Bancolombia, ya tenemos un montón de reuniones programadas ahora. Entonces, digamos, de alguna manera, desde incluso con Nequi también, entonces lo que yo veo es que sí hay un interés de apoyar, de entender cómo, así como que te diga, sí, personas como nosotros, que tal vez venimos incluso, mi perfil no es financiero, ¿no? Yo estoy en ciencia política y planificación urbana. Entonces, como personas que venimos de otras disciplinas, estamos pudiendo tal vez resolver un problema. Yo creo que, por ejemplo, a nosotros el hecho de que todos nuestros usuarios tengan Nequi está buenísimo. Es nuestra manera de poder dar los créditos digital, de que, ¿no? De ahorrarnos un montón de costos. Entonces me parece que siempre buscar la manera de colaborar, porque el mercado además es tan grande que no veo que, sí, lo mejor es que podamos colaborar entre nosotros. Entonces, hoy no somos competencia, por ejemplo, de Bancolombia porque no le está llegando al segmento de la misma manera que nosotros. Y creo que sí, que hay muchas oportunidades de colaboración.
Zulma, adelante. Tu experiencia. Bueno, Colaborar, competir, alianzas. alianzas. Lo que decía es muy cierto. O sea, los grandes bancos ellos desarrollan y esa cercanía mucho con los segmentos a los cuales los nichos de diferentes bancos que no son los mismos están dispuestos a llegar y esa agilidad, esa cercanía, esa rapidez que pueden tener ellos demandan mucho tiempo, recursos, costos que los bancos ya no están dispuestos a asumir porque, por decir, el trabajo está hecho, yo tomo esa alianza y adopto y la incorporo dentro de los servicios que yo ofrezco, mostrando la agilidad, la cercanía, la rapidez, la oportunidad de negocio, el conocimiento del segmento que muchas veces los bancos estamos como un poco más lejos de esa cercanía en nichos especializados dentro de la economía que se han venido formalizando, que han venido creciendo, toda la parte de las iniciativas y de todas estas las oportunidades que están abriendo y que abrió la pandemia en herramientas, en ventas especializadas. Todos ellos requieren y tienen una necesidad que a veces no se puede cubrir dentro de la banca tradicional. Lorenzo, usted habló de segmentos, de posicionamiento, de diferenciarse, agregar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, yo creo que hay un par de cosas importantes. La primera es nicho, efectivamente nosotros estamos, y lo escogimos específicamente en un nicho donde a los bancos les cuesta trabajo entrar. ¿Por qué? Porque los bancos están hechos para empresas muy grandes, y aquí cuando hacen un reto de $100 millones, pues obviamente no son para cada vez que necesitan toda la infraestructura, pero hacer un crédito de $500 millones de pesos es mucho más difícil, es mucho más difícil personalizar. Entonces ellos son tan grandes que no tienen la flexibilidad, digamos, de hacer cosas personalizadas pequeñas. Y obviamente que los bancos tienen personas naturales, digamos, en el país. Entonces, escoger, lo primero que hicimos hacer es eso, escoger un nicho donde sabíamos que los bancos no eran tan eficientes y donde, como lo dije al comienzo, la tecnología hoy nos permite ser eficientes ahí. Yo creo que hace 5 años la estrategia que nosotros estamos haciendo no se podía hacer. Hoy está toda la tecnología para poder hacerlo. Y lo otro es ser grande tiene una complejidad. En lo que nosotros hay unos bancos que han estado $100 millones en cambios de core bancario. Nosotros hacemos invertir $5 millones en ese core bancario, estamos operando en ese core bancario. Entonces, es mucho más sencillo. Creo que lo último es cultura, digamos. Es bien importante que nosotros éramos, cuando yo llegué hace 2 años, de 150 personas, en este de 250, pero cambiar la cultura en una empresa de 150 personas es mucho más sencillo. La cultura de 1.000, 2.000, 5.000 personas es mucho más difícil. Y esto realmente requiere un cambio de cultura. Esto por dos cosas. Una, porque estamos introduciendo cambios todo el tiempo. Entonces, el sector financiero se ha acostumbrado a tomar un año y diseñar un producto y sería así de por vida, digamos. Crédito hipotecario que se nos ha cambiado en 50 años. Nosotros estamos cambiando todo el tiempo y estamos innovando todo el tiempo. Entonces, esa cultura de cambiar y esa cultura está clave en el tiempo. Entonces, los bancos siempre están acostumbrados a mirar hacia adentro, a decir qué es bueno y sacarlo. Nosotros estamos acostumbrados a mirar al cliente, a decir cuál es el journey del cliente, específicamente qué hace un cliente, qué le lleva un cliente y dónde podemos ayudar. Muchas gracias, estupendas las 3 respuestas. Estamos aquí en un ambiente universitario y la idea es que ustedes, estudiantes, aprendan de los conocimientos y las experiencias de estas personas que están en el mundo financiero, digital, incluyente. Mi pregunta siguiente tiene que ver con precisamente esas experiencias. Sin entrar en detalles, ¿cuáles son las principales lecciones que han aprendido ustedes de sus mayores aciertos
y de sus mayores equivocaciones. Sin explicar en detalle, para eso me trajo aquí María Clemencia, para hacer buenas preguntas, profesor y periodista. Pero es que creo que es muy importante, a mí me parece que cuando uno está en un ámbito universitario, eso es lo que debe hacer, compartir las lecciones de lo que hizo bien y lo que hizo mal, sin explicar el detalle de la operación, sino una reflexión más conceptual. Subestimamos tanto tal cosa, o sobrevaloramos tanto, o nos demoramos en X o Y, etcétera, etcétera. Adelante, Mercedes. Bueno, no, voy a empezar por las equivocaciones. Se me vino una justo a la cabeza. Cuando uno, digamos, es muy diferente, bueno, no sé si somos tan diferentes, pero hay algo como en cómo nosotros empezamos, que obviamente somos 20 personas, no somos 250 ni miles. Empezamos solo los cofundadores, entonces éramos solo 5. Todos nos mudamos acá a Barranquilla, veníamos de diferentes lugares, en el medio de la pandemia, o sea, se pueden imaginar, eso fue una película medio de terror, porque en el medio nos encerraron de nuevo, bueno. Entonces yo creo como que nosotros cuando ganamos el premio del BID, que nos permitió dedicarnos full time a trabajar en esto y mudarnos y realmente estar acá probando la idea que teníamos, dijimos, este año la sacamos del estadio, como dicen acá, ¿no? O sea, acá la rompemos. Y bueno, y tocó la pandemia. Entonces, realmente nos demoramos bastante en sacar el producto al mercado. Queríamos tener un producto súper terminado, igual al final sacamos un producto que no era lo mejor. Entonces, una de las es medio un cliché en el mundo del emprendimiento, pero yo creo que es mejor lanzar antes que tarde, aunque sea malo lo que estamos lanzando, y largarnos al mercado, ¿no? Entonces que el mercado hable por sí mismo. Y creo que estuvimos mucho tiempo antes de lanzar al mercado el producto y por miedo, porque veníamos de un ambiente universitario, o sea, yo empecé Kipu cuando estaba estudiando en el MIT, haciendo una maestría con mis compañeros, y bueno, y así es como que empezamos y empezó como un proyecto que fue mi tesis de maestría, fue como un proyecto universitario, no me creía mucho que esto iba a terminar siendo una startup y terminó siendo. Entonces yo diría como, bueno, créanse el cuento, porque así como estoy yo acá, puede estar cualquiera de ustedes, incluso porque están en una universidad que se los permite. Entonces creo que es creerse el cuento, lanzar antes que tarde y sí, creo que bueno, esos son como aprendizajes que he tenido. Dejar las cosas muy claras con los socios del principio, otro aprendizaje que he tenido. Y aciertos podría decir que fue seguir igual, ¿no? O sea, pasó una pandemia por el medio, hubo momentos donde nos dimos contra la pared, la cabeza 1000 veces, 1000 cosas que pensábamos que iban a ser de una manera y que fueron de otra, y yo creo que es bueno es perseverar. Y justo hoy leía un post ahí en LinkedIn de uno de los fundadores de Rappi, que él decía, volverse inevitable. O sea, que te vuelvas inevitable, que lo que vos lo vas a hacer, como sea, pero y que eso va a ser inevitable que suceda, ¿no? Y tiene un poco que ver con esto de creernos esos sueños. Entonces. Muy buenas lecciones, gracias, Mercedes. Zulma, adelante. Bueno, yo pienso que dentro de los aciertos que hemos tenido es no salirnos de nuestro nicho de mercado con el cual iniciamos. El banco inició apoyando este segmento de estratos 1, 2, haciendo bancarización y no nos hemos salido de ahí. Nos pasamos en el 2019 a banco y continuamos en nuestro nicho de mercado, creyendo que ese es un mercado que está desatendido, es un mercado que puede generar mucho potencial si lo acompañamos y si lo educamos financieramente al manejo de sus productos. Entonces, pienso que ese es uno de los aciertos que tenemos. Un foco, un nicho donde yo estoy concentrada y no le voy a pegar, pues yo no voy a ir a competir con Bancolombia, no quiero ir a hacerle competencias, ellos están concentrados
en segmentos de empresas muy grandes, en participar en proyectos del gobierno, todas 4G, 5G, o sea, ese tipo de clientes no son ahora mismo el foco de nosotros y estamos concentrados en acompañar en cuanto a personas, porque el banco trabaja tanto empresas como personas, pero el 66% más o menos es personas y ya un 34% es empresas, pero estamos concentrados en términos de personas, en personas acompañar en estratos 1, 2, 3. Ese es nuestro foco y en empresas estamos en temas de pymes, acompañamientos al sistema rural, agroindustrial, construcción, pero de segmentos pymes. Ese es como nuestro objetivo principal para este año. Gracias, Zulma. Lorenzo. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a tomar un poco más personal, digamos, entonces yo veo que es suerte es haber aprendido a que el trabajo duro realmente paga. O sea, es que como nos conocemos con María Clemencia, trabajábamos asociados de banca de inversión en Nueva York, trabajando 18 horas al día, de lunes a domingo, ¿cierto? Yo creo que eso no es sano y creo que eso está cambiando y debería cambiar, pero sí le enseña a uno el valor del trabajo duro y que lo que uno pone es lo que uno saca. Entonces, sí creo que eso, por lo menos para mí, en general me ha funcionado y he logrado recuperar mucha inversión que hice central en mi carrera de trabajar. Ahora trabaja 18 horas, pero a la semana. No, tampoco. Vamos en 12 horas al día, pero bueno, ahí va. Y muchos fines de semana libres. Ahora, creo que la otra parte, digamos, de errores un poco es a veces creer que las cosas son menos complejas de lo que uno entiende. Yo creo que cuando uno sale de la universidad tiene una visión sencilla un poco de cómo son las cosas, de cómo surge, cómo se toman decisiones entre las empresas. Y al final cuando uno entiende, digamos, mucho de cómo son las empresas, entiende que son entidades bien complejas, en que no necesariamente lo que uno está sintiendo como empleado, como el primer empleado recién entrado a una empresa, con el mismo sucede pues, al lanzar productos, digamos. Entonces, pues nosotros también al principio creo que subestimamos un poco la complejidad de lo que es ser una entidad financiera para empresas y pensamos que con dos o tres cosas podemos lograrlo y luego nos damos cuenta que tenemos que tener realmente un esfuerzo para poder hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas respuestas. Turno para ustedes. Pregunta. Yo tengo más preguntas, pero imagino que ustedes quieren preguntar también. Por favor, levantan la mano, nos indican su nombre y a quién va dirigida la pregunta o si puede contestar cualquiera. No todos al tiempo. Gracias. Adelante. Ya vamos por ahí. ¿Tienes un micrófono ahí? Ya viene otro. La pregunta la voy a hacer yo. Bueno, esta es un poco más personal y es cómo mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, siendo que tenemos, sobre todo dos mujeres, que tenemos bastantes retos y existe esa brecha entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Buena pregunta. Zulma. Bueno, es competitivo. Es un reto que desde joven siempre asumí. Fui madre joven también, tengo 3 hijos y ese equilibrio que demanda o esa exigencia que demanda los cargos de pronto que he desempeñado y el trabajo hace que a veces dediques mucho más tiempo al trabajo que a la familia. Pero
va uno equilibrando con el tiempo cuando empieza a madurar un poco, ya logrando uno ese equilibrio entre el trabajo y la familia. Y dentro de, pues he estado, gracias a Dios, en un banco donde la mujer tiene una participación bastante alta en los cargos y en todo el banco. Creo que, si no estoy mal, creo que el 60% o 70% del banco son mujeres. Y eso ha ayudado mucho al crecimiento personal y profesional como tal. No quedarnos de pronto tampoco rezagados, sino ir permanentemente en la medida que evolucionamos y que todo cambia en el sistema, en las comunicaciones, en la forma de llegarle a los clientes. Tenemos que estar permanentemente actualizados. Bien, gracias. Mercedes, vamos a escuchar la experiencia de Mercedes y complemento la pregunta, si me permites, con lo siguiente. En el contacto con las mujeres clientes, que deben ser muchas, y tengo entendido que en Colombia y en muchos países del mundo, las mujeres son las que manejan las finanzas familiares y personales, además de las otras responsabilidades, muchas responsabilidades que tienen, ¿no? Los propios trabajos de la crianza de sus hijos, de cuidado de su hogar, etcétera, etcétera. Esas dos visiones, la tuya, respondiendo directamente a la pregunta, y lo que ves tú y lo que sientes en las clientas que estás atendiendo. Sí, me encanta la pregunta también. Bueno, en mi caso, yo siempre digo, en Argentina, no sé si saben, pero todos tenemos psicólogos, todos vamos a terapia. Que en Colombia acá es como si vas a terapia, estás loco, ¿viste? Bueno, no, en Argentina es lo más común del mundo y si no tenés terapeuta, estás como, ¿qué te pasa? Que no vas a terapia. Entonces, para mí, digamos, en mi camino como emprendedora, yo tengo una psicóloga, un coach de emprendedores, una astróloga, o sea, hago todo, todo lo que me pueda ayudar. Y creo que eso es re importante, como que pensemos en nuestra vida como ser humano y cómo nos nutrimos como ser humano. Y me parece que es importante como hacer parte de esos procesos que nos ayudan a conocernos y ser mejor persona. Sí, de hecho ayer empezamos coaching con mi socio, que es colombiano, pero creo que es su primera sesión así de coaching o algo parecido, pero estuvo fenomenal. Entonces, bueno, no, eso por un lado. En el balance, yo todavía no tengo hijos, digamos, vivo en otro país que no es el mío, digamos, sí, como que hoy estoy full en lo que hago, pero la verdad que lo disfruto muchísimo. Y también tengo mis momentos de, al vivir en Barranquilla voy a Puerto Colombia, hago surf, bueno, qué sé yo, cada uno tiene su escaparate, ¿no? Y con respecto a las clientas de Kipu, yo creo que en su mayoría son mujeres también porque este tipo de emprendimiento que sucede desde el hogar lo lideran mujeres porque necesitan hacerse cargo de su familia. Entonces es una buena manera de tener ingresos seguros, porque el problema con los hombres, y esto es literatura lo que estoy diciendo, es que por lo general los varones se llevan el dinero y lo gastan en otra cosa que no sea en la familia. Entonces la mujer tiene que cuidar a los hijos y puede vender desde la casa. Y utilizando herramientas digitales, imagínense cómo le mejoró todo eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que una de las cosas que queremos hacer con Kipu que estamos haciendo es crear comunidad. Entonces, por ejemplo, el otro día hicimos un encuentro entre mujeres de la Comuna 3 en Medellín con mujeres de acá de Soledad y Malambo, acá en Barranquilla. Fue online. Y entre ellas compartiendo justo esto, ¿no? Cómo cada una lideraba su negocio desde su barrio en cada ciudad. Entonces me parece que esa unión está bueno también, poder compartir con otras que pasan por la misma. Muchas gracias. Dos preguntas, dos jóvenes acá que tenían los dos vecinos. ¿Podemos hacer las dos preguntas seguidas? No, aquí en la fila anterior. Usted y su vecino, ¿no es cierto? ¿Que había levantado la mano o alguien por ahí cerca? Adelante, el muchacho. Gracias. Bueno, buenos días, soy Miguel Guevara y yo tenía una pregunta acerca del funcionamiento de la plataforma Kipu. Me llamó mucho la atención cuando estaban explicando cómo se hace el seguimiento crediticio, que usted mencionó que al ser una plataforma virtual, una de las principales formas de seguimiento son la reputación que obtenga en la página y la presentación de unas fotos que prueben su negocio. Pero sí me llamó mucho la atención que no se veía una forma muy eficiente
de verificar que esa información que se está presentando es real a la hora de brindar los beneficios que estoy seguro que la plataforma Kipu le brinda a los clientes que cumplen con las condiciones presentadas en las fotos. Entonces, ¿cómo la plataforma es capaz de verificar esta información únicamente por el testimonio de las personas y las fotos que esta presenta? Súper, buenísima pregunta. Bueno, digamos que es también la magia de los algoritmos y la tecnología. Entonces, cuantos más datos vos vas teniendo del usuario y ves su comportamiento de pago, entonces eso ya te indica en un futuro cliente que suba una cierta cantidad de datos, ya te va, es como una ecuación que se va nutriendo por los resultados que va obteniendo. Entonces, al principio es menos inteligente y luego, a medida que aprende del comportamiento de lo que va determinando, se va volviendo más inteligente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dependiendo en esa ecuación o en esa bolsa, se pueden poner un montón de cosas, como yo decía, desde la calidad de las fotos hasta la verificación de los clientes de ese usuario, hasta la cantidad de productos que vende por día o qué tipos de productos vende, en qué barrio vive. Todo ese tipo de información se pone en esta bolsa que te da un puntaje. Ese puntaje al principio va a ser menos asertivo, pero luego va haciéndose más inteligente porque lo que vas viendo es, bueno, yo di este puntaje a esta persona, ¿qué pasó después? ¿Pagó o no pagó? Y ahí se va retroalimentando la ecuación. Eso es lo que sucede con los algoritmos y es la manera en la que les terminan dando también otras plataformas como puede ser Rappi, Mercado Libre. Utilizan ese tipo también de inteligencia artificial, en realidad, para ir aprendiendo cómo tomamos decisiones en base a datos que no son financieros, porque en realidad son datos digitales, si se quiere. Espera que ya tiene el micrófono el chico. Hagamos 1, 2, 3 y vamos a la... Hola, mi nombre es Joel López y tengo una pregunta para Mercedes. Antes de eso decir que me pareció muy ganador el concepto de Kipu. Creo que la tienen muy clara en el sentido de que hace 20, 30 años el éxito de una empresa se medía en términos de cuánto hay en mi cuenta bancaria, cuánto tengo en caja, y hoy en día se mide por el impacto. Y yo creo que es algo que queda muy claro Kipu. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le están haciendo el equipo para contribuir como a esa sostenibilidad generacional, entendiendo que a quienes están impactando en su mayoría son negocios familiares, por no decir que todos, y cómo están, digamos, garantizando de que hoy en día no solo sea la mamá y el papá quienes siguieran el negocio, sino que más adelante se logre esa adherencia para que sean los hijos, los nietos quienes tengan los potenciales usuarios de tipo y siga creciendo el negocio. Gracias. Bueno, voy respondiendo. Buenísimo, les cuento que tenemos abiertas pasantías, tenemos puestos abiertos, así que si les interesa venir a trabajar aquí, no duden en escribirme. Hago ahí un comercial. Claro. A mvidart@kipumarket.com o mvidart@uninorte.com.co con B larga. Buenísimo. Mira, está buenísimo lo que estás diciendo. Yo creo que ojalá igual que esos jóvenes, por ejemplo, estudien programación y le lleven ese negocio a otro nivel o le traigan conocimiento, ¿no?, a esa familia para crecer ese negocio o crecer otras cosas. Entonces creo que hacia allá tenemos que apuntar. Nosotros realmente tenemos una visión de cómo creamos riqueza en los territorios. Crear riqueza no es ingresos. ¿Qué sucede en los barrios, no? Es como un balde. Imagínense un balde con agujeros, donde ingresa dinero y se va. ¿Por qué? Porque la gente lo consume afuera, lo consume en cosas que no generan productividad en el territorio. Nosotros lo que queremos es que esos negocios, que ese dinero quede en ese territorio y, como decís vos, genere más riqueza en la misma familia, en los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, hoy estamos entendiendo cómo hacerlo, realmente, para serte sincera, como estamos creando un área de comunidad en donde estamos entendiendo cómo agregarle valor a ese usuario más allá de su negocio, que es a sus vínculos familiares, cómo apoyarle a la educación de los hijos, pero estamos en etapa de investigación, así que no te sabría decir qué va a pasar. Zulma, Lorenzo, ¿quieren comentar algo sobre esta pregunta? ¿Algún complemento, algo adicional? Entonces vamos con la siguiente pregunta ahí atrás. Bueno, primeramente, buenos días.
Mi nombre es Felipe Calderón y mi pregunta es para Lorenzo. Pues más o menos por ahí estoy escuchando como que las ventajas entre plataforma y la banca tradicional, pero en sí como tal, ¿cuál es el plus de si logramos hacer un préstamo contigo con un banco? Porque de pronto las empresas decimos, bueno, somos un banco con, por decirlo, Bancolombia, porque tenemos toda la nómina que tienes tu cuenta en Bancolombia, entonces es más fácil, porque todos tienen los servicios, ¿sí? Entonces, sí, como que cuál es el plus de comerciar contigo. Eso por un lado, como que por otro lado, pues cuando dice el sector empresarial es cualquier tipo de empresa, porque por ejemplo, un ejemplo que he visto muy seguido, a las empresas en salud es más difícil que le presten por la complejidad del sistema. Entonces, ¿cómo es así, por ejemplo, en este sentido? Que es un sistema complejo, pagos complejos, ¿cómo funciona ahí tu plataforma? Gracias. Muchísimas gracias. Pues, a ver, nosotros estamos enfocados en créditos entre 500 y 4.000 millones de pesos. ¿Cierto? Dentro de crédito, es muy difícil que un banco personalice el crédito para las empresas. Lo que nosotros hacemos es, tenemos un equipo comercial que sabe bastante de finanzas, un equipo de abogados que sabe mucho de estructurar el crédito y un equipo de análisis de crédito que sabe entender estos esquemas. Entonces, lo que nosotros digamos es, llegamos a la empresa, conocemos bien la empresa y entendemos cómo podemos hacer un crédito que le sirva a la empresa y que nos sirva a nosotros. Entonces, la mayoría de nuestros clientes, para ser honestos, digamos, es cliente que va a un banco tradicional y posiblemente no le prestaron, pues no cumplía con todas las cajitas. Nosotros no nos fijamos tanto en las cajitas, sino nos fijamos mucho en la estructura. Y cada uno de nuestros clientes va a nuestro comité y lo estudiamos uno a uno. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, tenemos un cliente al que el primer crédito que le hicimos era un cliente que todavía no estaba constituido, o sea, todavía no tenía nada, porque nosotros ya le dábamos toda una línea de crédito, porque conocíamos el plan de negocios, conocíamos la experiencia de los socios y confiamos en ese cliente. Este es un cliente, una PropTech, digamos, que ha levantado más de 100 millones de dólares en el mercado y obviamente pues, nuestro crédito es bastante seguro, pero podemos hacer esas cosas. Entonces, al ser una empresa mucho más pequeña, podemos fijarnos mucho más en el futuro de la compañía que en el pasado de la compañía. Gracias, Lorenzo. Dos preguntas finales para cumplir con la agenda. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Juan José Escobar, soy de Clever Finance. Me encuentro interesado realmente en conocer de los tres qué concepto tienen de inclusión financiera, porque nosotros entendemos como inclusión financiera no solamente bancarizar a personas a más y mejores productos y que claramente se estén en el tiempo y que también podamos hacer un proceso de inclusión en aspectos de pronto de discapacidad, de población vulnerable, todo este aspecto, y me gustaría saber de pronto qué están haciendo ustedes en materia de inclusión financiera en cada uno de sus sectores. Ya pues vimos que Equipo pues, tiene un aspecto bastante interesante de inclusión financiera y también cómo han bordeado con el caso, por ejemplo, de Ser Finanza. En el 2020 salió un COMPES del 4005 desde el Departamento Nacional de Planeación, y cómo ha sido de pronto la implementación de estas estrategias, que son 4, en este proceso desde sus diferentes sectores. Muy bien, gracias. Zulma. Bueno, desde el banco, como les decía, trabajamos toda la parte de inclusión para que jóvenes, personas que no tienen acceso al sector financiero pudieran llegar. Eso pues demanda muchas tareas, muchos análisis diferenciales a lo que normalmente hacemos con una persona que está dentro del mercado bancario. Y en el banco también tenemos muchas iniciativas en vinculación de personas, pues extranjeros, venezolanos, no tenemos esa diferenciación. Dependiendo de los sectores o de la región donde estemos, también hacemos un tema de acompañamiento a segmentos. Por lo menos en Guajira tenemos algo de acompañamiento a rancherías en el conocimiento de los productos financieros, tarjetas, cuentas de ahorro, este tipo de cosas que nos demandan un conocimiento diferencial, porque
muchos de ellos no saben hablar ni siquiera temas, hablar español, sino tienen un traductor, una persona que nos está acompañando para explicarles a ellos. Entonces hacemos todo un trabajo en diferentes regiones que requieren procesos diferenciales, que requieren un acompañamiento eh, eh, personalizado, por decirlo de esa manera, para poder llegar y, vuelvo y repito, la parte de educación financiera y de protección a sus datos personales es algo que también el gobierno ha trabajado mucho en el tema de protección de datos, y eso la gente lo desconoce, no custodia muy bien su información, entra y entrega permisos para acceder a todas sus videos, fotos, toda la información que más tarde le puede estar generando problemas por ya le diste permiso a una aplicación para poder llegar y ese trabajo sobre personas que no tienen ese conocimiento es una de las banderas que llevamos adelante. Estupendo. Muchas gracias, Zulma. Mercedes. Sí, justo creo que ya lo había dicho, que para nosotros, digamos, como que inclusión financiera no es abrir una cuenta de banco o acceder a algún producto, sino es a qué producto, en qué condiciones estás accediendo a ese producto, qué acompañamiento estás teniendo y cómo ese producto financiero te ayuda a generar riqueza. Y eso es lo que puede generar la movilidad social, digamos, ¿no? Entonces, el acceso a una cuenta de banco no necesariamente hace que seas incluido financieramente. Entonces me parece que eso es para nosotros inclusión financiera. Nosotros sí, obviamente trabajamos en un segmento que, como decía, está reportado en central de riesgo, no accede a productos bancarios, sí accede a crédito por medio de prestamista informal, que sus condiciones son muy altas, ¿no? Son intereses muy altos, es violento, etcétera, como todos sabemos. Entonces, sí creo que, bueno, que somos 100% como inclusión. De hecho, hasta tenemos campañas especializadas también para comunidad LGTBIQ más, para mujeres específicamente. Entonces, sí nos vamos como a la inclusión de la inclusión, básicamente. Muchas gracias. Adelante, la última pregunta tenemos acá. Una pregunta y bueno, hacemos otras dos rapidito porque hay que aprovechar el interés también, ¿no? ¿Podemos extendernos 5 o 10 minutitos más? Decana. 5 o 10 minutitos más. Hagamos estas 3 preguntas, 1, 2 y 3 ahí. Adelante. Buenos días, mi nombre es Giselle Zapata y mi pregunta dirigida hacia el ¿qué desventajas o problemas has encontrado y has tenido en el hecho de que la entidad financiera sea virtual? Sí, a ver, yo creo que hay una de credibilidad, ¿cierto? La gente está acostumbrada a ver el banco y a ver el banco, y los bancos siempre son elegantes y con columnas. Entonces, pues eso, la gente piensa que el banco físico da credibilidad, y además que ven las cajas fuertes y creen que el dinero está ahí, cuando el dinero realmente está en Amazon Web Services, ¿cierto? En un tema digital. Nosotros somos exactamente igual que cualquier otro banco, pero sí hay un tema de venga, yo sí, ¿dónde puedo ir a quejarme? También es un poco el tema, donde tener a alguien en persona, y en parte por eso nosotros incluimos el nombre de Iris para que sea una persona. Otro tema obviamente es el manejo de efectivo, que hemos tenido y estamos haciendo alianzas con otras personas, con otras entidades para manejo de efectivo, tanto depósitos como efectivo. Entonces, y sí hay todavía cierta resistencia a una entidad 100% digital. La ventaja yo creo es que muchos de nosotros, o todos nosotros, lo hemos experimentado ya en nuestros cuentas personales. Entonces, pues, uno idealmente nunca va al banco con una cuenta personal y todo lo maneja desde el celular. Entonces es un poco pasar esa mentalidad a las cuentas empresariales. Muy bien, gracias. Penúltima pregunta. Buenos días, mi nombre es Santiago Sepúlveda y las dos preguntas van relacionadas a lo último que habló Mercedes y lo último que habló el señor Lorenzo. Con respecto a Mercedes,
en el caso de los que están dedicados al negocio B2C, que sería en este caso Serfinanza y Kipu, ¿cómo o qué perspectiva tienen acerca de el proyecto que está, de hecho, ya en proceso del borrón y cuenta nueva? Si lo sienten como algún posible riesgo frente a lo que ustedes representan como entidad, o si de pronto algún tipo de oportunidad en el mercado. En el segundo sería para Lorenzo, en el caso de que funciona virtualmente y es un negocio exclusivamente B2C, B2B, perdón, tengo entendido. Entonces, a modo de que sea únicamente virtual, online, ¿cómo lleva a cabo el proceso del servicio al cliente? Si todo lo que se ahorra, el hecho de que no sea, de que no tenga una oficina abierta al público, por decirlo así, todos los gastos que esto incurre, si de verdad está viendo eso usted personalmente reflejado en la atención al cliente y a todo lo que esté relacionado con los que ya estén vinculados y con los que posiblemente tengan el interés. Muy bien, gracias. Mercedes, borrón y cuenta nueva. Sí, sí, buenísima la pregunta. Yo creo que el riesgo, me parece que está bueno, obviamente, es una buena iniciativa. El riesgo que le vemos es que en el borrón y cuenta nueva igual son personas que se quedan sin historial. Entonces, de alguna manera, igualmente siguen teniendo el problema de falta de historial crediticio. Nosotros atendemos personas que o no tienen historial crediticio o lo tienen dañado. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para empezar a volver a crear historial de nuevo. Y sí, yo lo vería eso como un riesgo, de que no sé si el borrón y cuenta nueva les va a permitir acceder a productos bancarios tradicionales con bajas tasas de interés. Ojalá que sí, pero yo creo que un riesgo puede ser de que al no tener historial crediticio igual tampoco puedas acceder. Gracias, Mercedes. Lorenzo. Sí, digamos, creo que la idea sí es efectivamente es más barato prestar servicios sin necesidad de tener infraestructura física, claramente, y hemos hecho un gran esfuerzo en tener un servicio al cliente bastante robusto. Entonces, dos ejemplos, digamos, que estamos haciendo. Uno es, creamos un cargo dentro de la institución financiera que se llama tutor tecnológico. Entonces, cualquier cliente puede meterse en nuestro website, cuadrar una cita con el tutor tecnológico y el tutor le enseña cómo funciona nuestra página. Otro tema que también estamos haciendo es una cosa que hoy se llama omnicanalidad en servicio al cliente. Y es, tú puedes empezar una llamada de telefónica, seguir en WhatsApp, terminarla en videollamada, y la persona de nuestro lado que contesta la llamada primero es la que te va a atender en los 3 medios y va a tener toda la historia de lo que tú has dicho. Entonces, ese tema que me pasa mucho, llamo a una institución financiera, dicen, no, eso no es mi departamento, es otro, entonces me pasan a otro departamento y tengo que volver a arrancar desde cero a contar toda la historia. Entonces, eso lo estamos evitando precisamente con dos cosas. Una, pues la omnicanalidad, y dos, nuestro servicio al cliente, la persona que contesta es el responsable de darte la solución. Entonces, no importa, él es el que contesta, es la persona que tiene que navegar dentro de la institución para darte la solución. Tú no tienes que navegar dentro de la institución. Entonces, ese single point of contact es súper importante. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta. Teníamos. Bueno, mi nombre es Sergio Escuela y escuchándolos no pude evitar pensar en el hecho, bueno, ese fue su pasado, este es su presente. Ahora, ¿cuál es su futuro? ¿Cómo se proyectan ustedes como empresas a nivel de una expansión, por ejemplo? Si llegaran a Brasil, si llegaran a Perú, teniendo en cuenta las culturas de cada una y teniendo como el nicho por el cual ustedes partieron, ¿cómo lo desarrollarían en esto? O sea, ¿cómo se verían? ¿Buscarían un aliado o llegarían ustedes? Porque igual, cada país y en cada nicho hay un monstruo, como había mencionado, que está dominando el mercado, que está con todos. ¿Y cómo se acercan a esas personas? Gracias. Zulma, adelante, por favor. Bueno, definitivamente pienso que tiene que ser con un aliado. Son regiones, mercados diferentes, donde el conocimiento
y tener clara la estrategia hacia dónde me voy a enfocar, porque el segmento, digamos, de productos que podemos ofrecer a las personas, productos financieros y para mis compañeros no necesariamente financieros, pero poder atender la necesidad o la necesidad que está requiriendo el segmento o la persona a quien voy a atender, ese debe ser como el entendimiento claro. Y en proyecciones nosotros a futuro fuera de Colombia no la tengo en el radar, creo que no lo tendríamos por ahora, pero sí profundizar mucho más en región Caribe, es nuestro foco, tenemos 64 oficinas a nivel país, pero atender la región Caribe y concentrarnos dentro de ese mercado es súper importante. Si pensáramos en salir fuera, como digo, es un entendimiento y una estrategia clara hacia todo ese mar que existe de productos donde quisiera llegar para ser muy asertivos en atender bien, atender de manera ágil y que podamos llegar a ser competitivos en otros mercados. Muy bien. Lorenzo, la semana de 18 horas de trabajo, ¿cómo es en el futuro? ¿Ya estamos cerca? No estamos cerca. La verdad es que, pues, primero, digamos, complementando el punto de complejidad, yo creo que nosotros cuando arrancamos pensábamos que 3 años podíamos estar saliendo fuera de Colombia. Hoy pensamos lo mismo, en 3 años podemos estar saliendo fuera de Colombia, ¿cierto? Entonces, realmente nos falta mucho en terminar el modelo de negocio, y creo que, digamos, pensando en expansión, sí creo que nuestra siguiente expansión es regional, no tanto expandirnos a otros mercados o a empresas más grandes o más chiquitas o a personas, sino seguir en ese nicho de mercado, pero en otras geografías. Y ahí, pues, lo que hemos pensado es definitivamente socios locales son claves, el conocimiento local, tanto de regulación como de cómo se hacen los negocios y cómo modificar el modelo de negocio al consumidor de otro país es súper importante, y eso solo se logra con gente local. Entonces, pues, es muy difícil pretender imponer un sistema colombiano que funciona acá por diferentes razones a otra geografía en donde no necesariamente existe. Gracias, Lorenzo. Y para concluir, Mercedes. Sí, parecido, digamos. Realmente nos vemos como les decía al principio, como ese banco digital para América Latina. Entonces siempre tuvimos desde que empezamos la visión de América Latina. Somos fundadores de diferentes países y eso hace que hayamos tenido también experiencias en diferentes países de la región. Entonces desde el minuto cero fue pensar en toda la región, ¿no? También empezar en Colombia es estratégico en el sentido de que es un país que está en el medio de América Latina, es una economía más parecida tal vez a otros países que la que puede ser la de Argentina, por ejemplo. Entonces, sí, siempre tuvimos esa visión, la seguimos teniendo, y para nosotros es importante no conquistar todo el mercado colombiano antes de movernos a otro país, sino como movernos a otro país más rápido, y también, igual como decía Lorenzo, manteniendo el nicho en el que trabajamos. Bien, muchas gracias. Gracias, María Clemencia, nuestra decana. Muchas gracias, Mercedes, Zulma, Lorenzo. Muchas gracias por compartir tan generosamente con los estudiantes sus experiencias, sus presentes y futuros, lecciones de sus errores y de sus equivocaciones, manejo de las barreras y obstáculos al desarrollo del mundo financiero digital incluyente. Y a ustedes muchas gracias por su interés, muchas preguntas, muy buenas preguntas, y creo que después podremos seguir la conversación a través de los correos o de los WhatsApp, etcétera. Yo creo que se pueden compartir de la omnicanalidad, sí, y crear comunidad, como dice Mercedes. Así que, de nuevo, muchas gracias, y en lo personal, agradecimiento a la Universidad del Norte por esta invitación a moderar esta muy interesante conversación. Muchas gracias y les pido un aplauso para nuestros panelistas y la decana. Bueno,
Gracias por haber asistido y por habernos ayudado a tener un diálogo muy cándido y bueno, estos son los espacios que estamos creando en la Escuela de Negocios para que ustedes puedan ver cómo se aplican todas las cosas que ustedes están aprendiendo en la clase. Mil gracias a los panelistas y al moderador. Y bueno, feliz día. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.